Fire Emblem, el Rey Salvador, el Maestro Táctico y la Reina de la Liberación. 106. El golpe de la espada oscura del creador envió a Dimitri volando lejos de Némesis en un abrir y cerrar de ojos. Logró esquivar la espada, pero la onda expansiva del impacto destrozó el suelo y lo arrastró como un viento titánico. Oyó brevemente a Violet Otis gritar su nombre antes de que se le nublara la vista y se estrellara contra el suelo fangoso a una distancia indeterminada. Encogido por el impacto, Dimitri se tambaleó y se obligó a levantarse de nuevo. Todos los músculos de su cuerpo protestaron ante el movimiento. Estaba tan cansado. No recordaba la última vez que se sentó a descansar. La adrenalina era lo único que mantenía su mente alerta y ágil, en modo de batalla hasta que terminara esta tarea. Envidiaba profundamente a Claude y su rejuvenecedora sangre de dragón mientras alzaba su lanza para atacar de nuevo. «Levántate», gritó su padre. Su voz era distante, confusa por el caos, pero resonó como una campana en la mente de Dimitri. No estaba enojado, ni lo maldecía, ni resentido. Su voz estaba llena de pasión, como los días en que hablaba ante la corte y defendía una causa inesperada. Podía recordar esos momentos ahora, los recordaba después de haberlos perdido durante tanto tiempo. «Levántate. Estás tan cerca. Este es el último empujón. Levántate, Dimitri», gimió su madrastra, con el miedo por él reflejado en su voz. «En nombre de la diosa, no te rindas». Dimitri giró a Areagbar hacia la derecha, atravesando a un miembro de los Einerjar mientras intentaba orientarse. Fue sorprendente, alentador y aterrador a la vez. Que los fantasmas sueños que lo habían maldecido por sobrevivir en su lugar de repente le estuvieran diciendo que viviera. Glenn le había dicho que no lo perseguían espíritus, sino que padecía una enfermedad. Noticia que él mismo había oído de Miles, el médico de contacto de Atra. La mente es un músculo, puede lesionarse. Dimitri los había considerado fantasmas durante tanto tiempo que le costaba asimilarlo. Sin embargo, este cambio en sus voces, cómo se unían a su determinación de sobrevivir a esta batalla y ganar la paz de una vez por todas, de alguna manera encaja, se hace tangible. «No perderé», respondió en silencio, encendiendo atrocidad y clavándole la lanza en el pecho a un sabio mortal, haciendo volar el cadáver en pedazos. Luego, buscó furioso a Némesis con la mirada. En cambio, su mirada se posa en Indech, quien emergió de las profundidades de Agartha y se dirigió hacia la luz de la zona oscura de Gabar. «Michael». Dimitri se quedó paralizado por un instante, con dos prioridades en pugna por controlarlo. Ir y devolver a su sufriente ancestro a la tumba, o seguir apoyando a Violet Otis mientras se enfrentaba al dios carnicero. Dos personas que le importaban mucho por razones muy distintas, y dos batallas igualmente peligrosas con Michael encadenado a la venganza de Némesis. Su estómago casi se revuelve mientras intenta decidir, desperdiciando preciosos segundos mientras sus ojos oscilan entre las dos batallas. ¿Cuál era más terrible ahora mismo? Su cerebro se atascó, incapaz de decidir. Entonces vio a Serios y McQuill regresar rugiendo de entre los senadores y cargar contra Némesis. Dimitri, a regañadientes, decidió girar y correr hacia el enfrentamiento entre Indech y Michael. Si acabar con todos los élites debilitaba a Némesis, si esa era la razón por la que no podían afianzarse en la batalla contra él, entonces con suerte Violet le perdonaría esta distracción. La huida de Ángel había cesado, el brutal perímetro de Griffith y Elizabeth estaba destrozado, no había rastro de Jason en el cielo, listo para lanzarlo por los aires o al agua rugiente al borde del campo de batalla. La magia oscura de Julius había desaparecido por completo, Simón y Aquiles ya no atravesaban sus líneas ni dispersaban a la gente. ¿Habían regresado todos a sus tumbas? Dimitri se permitió una sonrisa esperanzada por primera vez en lo que parecía una eternidad. «No te quedes ahí parado». Una flecha pasó zumbando junto a su cabeza, fallando por pocos centímetros. Dimitri se sobresaltó, saliendo de su breve aturdimiento y girando. Arrancó una lanza maltrecha del suelo y se la lanzó al francotirador, impactándole y destrozándole la cabeza. «Estoy demasiado cansado para seguir así mucho más tiempo», reconoció Dimitri con tristeza. Un dolor punzante, tanto por moretones como por cicatrices, parecía provenir de todo su cuerpo. Sentía la tensión en los músculos y cierta pesadez en los párpados. «Tengo que terminar esto». Apretó los huesos de Vishnu a lo largo. «Vishnu, si me oyes, por favor, creo que necesito tu ayuda». El asta de la lanza se le calentó en la mano. Embriagado por la adrenalina de la batalla, Dimitri no estaba seguro de si era producto de su imaginación o no.
Pero el cielo estaba iluminado con lo que parecían cicatrices del choque entre las dos espadas del creador, y sabía que ahora Sotis luchaba en lugar de Billet. El cielo y las llamas abrasadoras nunca se habían sentido tan cerca, ni siquiera cuando Gustave lo sacó de Duscur esa noche. El agua impetuosa lo guió a través del tumulto del campo de batalla. Los cadáveres parecían interminables, 1000 años de muertos que Agartha había preservado del más allá, un ejército inquebrantable e incansable. Las flechas de Index brillaban con una luz dorada, chocando contra la luz rojiza del areagbar oscuro de Michael. Dimitri corrió más rápido. Por favor, decía Michael cuando Dimitri logró acercarse a él a pesar de que la batalla aún seguía en su apogeo. Por favor, mátame. Blandió la lanza y el crujido de atrocidad resonó en el oído del rubio. La pierna de Index se hundió a medias en el barro, y Dimitri se abalanzó sobre él y lo apartó justo a tiempo. Su brazo se hundió hasta la mitad en el lodo, lo que lo ralentizó gravemente y lo obligó a bloquear el siguiente golpe de Michael mientras aún estaba tendido en el suelo. Index jadeó levemente y sus manos temblaron antes de agitarse sobre el suelo, absorbiendo suficiente agua para estabilizar el lodo pantanoso. Dimitri pateó la pierna de Michael con todas sus fuerzas y luego le asestó un segundo patada circular con su fuerza de dragón, lanzando al otro hombre a varios metros de distancia. El suelo empezó Dimitri, tragando saliva con dificultad mientras se ponía de rodillas. Indechi. Sí, coincidió Indech, agitando el brazo bruscamente. El agua se elevó y se alejó de ellos, formando un escudo que bloqueó la lanza que Michael acababa de lanzar como un meteorito que se desplomaba. Lo siento. No recuerdo que el terreno fuera tan pantanoso cuando entramos en la ciudad esta mañana. ¿Podrían haber cambiado el terreno circundante en el tiempo que nos llevó a asegurar la ciudad? Se preguntó Dimitri mientras se ponía de pie y apuntaba con su lanza a Michael. Ah. No importa. Lucharé contra él, haz lo posible por estabilizar el terreno y luego cúbreme. Como desees, asintió Index sin discutir, poniéndose de pie también. Michael giró en círculo, Dark Areadbar dibujando un profundo semicírculo en la tierra fangosa mientras se giraba para encarar a Dimitri e Index. La magia negra del Geas crepitaba alrededor del cuerpo no muerto del retornado, tan visible y tangible que tuvo que luchar contra ella cada segundo en vano. Es más alto que Dimitri. Por alguna razón, no se había dado cuenta hasta ahora. Se parecía aún más a su padre ahora, con su cuerpo más remendado y reparado por vías para esta batalla. Era espeluznante, como una parodia burlona de todas las pesadillas que tuvo sobre la muerte de su padre y el espectro que lo había atormentado desde entonces. Si no fuera por su voz, Dimitri temería por su cordura. Los labios de Michael se curvaron levemente en una sonrisa rota y llena de dolor, y se abalanzó hacia adelante prácticamente como un borrón. Dimitri clavó el talón y bloqueó el golpe de la lanza. El impacto le dejó un zumbido en los oídos mientras una onda expansiva emanaba de sus dos armas. Dimitri se tensó bajo la presión de Michael, y por el rabillo del ojo pudo ver cómo la onda expansiva lanzaba por los aires a los Einerjar que se acercaban. Index los atacó de inmediato, disparándoles flechas mientras Dimitri apartaba a Michael de él y atacaba, intentando pasar a la ofensiva. Areadbar ardía en sus manos. ¿De dónde provenía ese canal mágico? No tenía mucho poder mágico. Había intentado aprenderlo de niño, por admiración hacia Rodrigue, pero sus reservas simplemente no le daban abasto. Eres más fuerte, comentó Michael con un tono ligeramente irónico. Golpeó una y otra vez, y sus golpes y estocadas obligaban a Dimitri a esquivar o parar para no perder impulso. Incluso más que cuando te vi hace horas. Diosa, los niños aprenden tan rápido. Ya no soy un niño, refutó Dimitri, antes de sacar un cuchillo de su cinturón y lanzarlo. La expresión de Michael, brevemente cegada, se clavó en su frente, guiado por las lecciones de tiro con arco que Claude le había dado hacía tanto tiempo. Sangre negra y sustancias químicas rezumantes se derramaron por el rostro de su antepasado. La rubia casi se rió entre dientes, agarrando el cuchillo y sacándolo sin siquiera una mueca. A Dimitri le preocupaba que el ataque no hubiera hecho nada, pero el cuerpo de Michael se estremeció un poco, y su siguiente ataque fue un poco lento. Bien, al menos debió haberle arañado el cerebro. Cuando llevas tanto tiempo en la Tierra, todos parecen niños, reflexionó Michael. Excepto los nabateos. Está, más tranquilo que en el sótano. Parecía casi sereno. ¿Había llegado finalmente al punto en que su dolor milenario ya no podía conmoverlo? ¿O su mente se había derrumbado por fin, la poca cordura que le quedaba se desmoronaba en su no muerte? Dimitri no podía leerlo en él.
Michael blandió la lanza hacia arriba en un amplio arco. Dimitri se echó hacia atrás y cerró los ojos para protegerse del calor que le quemaba los huesos al rozarle la barbilla. ¿Dónde está Ren? Le preguntó Dimitri, contraatacando con un golpe que lo empalaba. Michael se tambalea hacia atrás. Sus extremidades se movían un poco bruscamente, como si sus músculos no reaccionaran al ritmo de sus deseos. Así que sí le hice daño en el cerebro. ¡Qué alivio! Michael miró hacia el este y señaló. Dimitri siguió su mirada y vio una familiar lluvia de flechas doradas atrapadas en un torbellino creado por McQueen. Ren debía de haber conseguido por fin un caballo. Desde su posición estratégica, no podía distinguir contra quién luchaba aparte de McQueen. El otro élite cabalgaba en círculos, así que debió haber elegido a algunos de sus amigos como oponentes. Dimitri sintió una familiar punzada de ansiedad en el estómago, pero Michael no le dio ni un segundo para preocuparse antes de volver a atacar. El espejo de Akbar casi alcanza el ojo de Dimitri. Este se echó hacia atrás y adoptó una postura defensiva para bloquear el siguiente golpe, desviándolo. Michael sonrió levemente y lanzó su lanza hacia abajo con un golpe por encima de la cabeza. Dimitri esquivó el impacto a un lado y blandió a Akbar en un amplio arco. La punta de la hoja se clavó en el costado de Leinarjar, rozando las costillas. Casi, pero no lo suficiente, todavía no lo suficiente. Dimitri saltó hacia atrás, esquivando una y otra vez a Michael, que hacía girar su lanza a una velocidad vertiginosa por el aire donde había estado segundos antes. Al mirar hacia el suelo, Dimitri notó una zona pantanosa de la que Indech aún no había drenado el agua. Corrió hacia ella, retrocediendo para que no se notara lo que hacía. Michael lo siguió, y Dimitri esquivó el siguiente golpe. El calor de la hoja le rozó la piel y el cabello al pasarle por encima. El joven rey pasó como una exhalación junto a su antepasado y le dio un codazo en la espalda baja para desequilibrarlo. Michael tropezó y sus botas se hundieron en el barro, mientras el agua se filtraba, haciendo el suelo aún más maleable. Girándose sobre sus talones, Dimitri cargó contra Akbar con atrocidad y arremetió contra el torso de Michael. Michael se movió para detenerlo, pero a pesar de su fuerza, la tierra pantanosa aún se aferraba a sus botas. Al levantar la lanza, solo logró desviar el ataque de Dimitri, que pasó de impactarle en el torso a empalarlo en el hombro derecho. La atrocidad se desató medio segundo después y el brazo de Michael literalmente se desprendió de su cuerpo. Sangre negra y conservantes químicos repugnantes salpicaron el rostro de Dimitri como una lluvia torrencial. Sintió arcadas, escupiendo desesperadamente mientras arrancaba su arma de la ruina que acababa de crear. Michael no se inmutó ni gritó. Una violenta onda le recorrió el cuerpo, pero se recuperó tras unos preciosos segundos y se liberó del pozo. Leinarjar recuperó rápidamente su lanza de la extremidad amputada con la mano izquierda, antes de volverse hacia Dimitri con una leve sonrisa de orgullo. Eso fue muy astuto, comentó. Puedo contar con los dedos de la mano cuántas personas han intentado usar mi fuerza en mi contra. Era extraño cómo sus palabras infundían orgullo en Dimitri. ¿Acaso una parte de él seguía siendo aquel niño que adoraba a su padre y quería impresionarlo, incluso ahora que iba a ser padre? Su sentido de familia, tan fuerte que se remontaba 1000 años atrás, al pobre cadáver que había iniciado su linaje. Pobre alma, dijo en voz baja, sin poder evitarlo. Michael parpadeó desconcertado ante el comentario. Su lanza atravesó el aire con un rayo y Dimitri se abalanzó hacia un lado, permitiendo que el agua del suelo brotara como un cañón donde él se encontraba. El golpe lanzó a Michael varios metros por los aires antes de caer al suelo, libre del mini geyser. Aún así, apoyó una rodilla en el suelo y se incorporó a tiempo para bloquear el golpe de Dimitri. Sotis, qué espectáculo debía de ser en vida, el poder que debía de irradiar incluso cuando estaba relajado y disfrutaba de un día tranquilo. Cómo su familia debía de sentirse segura bajo la enorme sombra que proyectaba. Después de ese día de hace 4 años, buscaba un lugar donde morir, le dijo Dimitri. La confesión le salió de un lugar extraño en el pecho, compartiéndola con una de las pocas personas que conocía que entendía cada matiz de su dolor y pena. Si no hubiera conocido a mis amores, que eran demasiado testarudos como para dejarme destruir, creo que habría preferido morir aquí contigo. No suplicó Michael, con una emoción genuina en su voz tan poderosa como cualquiera de sus golpes. Vive, Dimitri, por favor, vive. Larga, gloriosa y felizmente. Salva al mundo de mis errores. Akbar arremetió contra su pecho, intentando atravesarlo por completo, pero el joven Glaidid lo esquivó una vez más. Al perder un brazo y un trozo de hombro, Michael perdió el equilibrio.
Dimitri negó con la cabeza. El único error que cometiste fue no alejarte de Némesis después de que te traicionara, le dijo a su antepasado. Todo hijo confía plenamente en su padre. La expresión de Michael se torció por el dolor. Dimitri pensó que no sería capaz de aceptar eso, y lo entendió. Si él hubiera estado en su posición, la poca cordura que le quedaba habría sido destruida por completo. Indech se unió al campo de batalla y corrió al lado de Dimitri, dirigiendo a Michael una mirada de dolor y compasión. Michael, dijo con el peso de 1000 años en su voz. Gracias por decirme la verdad, por fin, porque por fin puedo hacer las paces con una decisión que me ha atormentado durante años. No lo entiendo, respondió Michael, tropezando en el barro mientras escapaba de un pozo de hundimiento repentino que el nabateo acababa de crear. Te perdono por devorar a Vishnu, dijo Indech con todo el corazón, con la voz quebrada por la emoción. Te perdono, y sé que él te perdonó hace mucho tiempo. Michael se quedó paralizado. Se quedó paralizado a pesar del Geas, a pesar de la abrumadora voluntad de Némesis que lo aplastaba, se quedó paralizado como si el mundo hubiera dejado de girar. Después de todos estos años, su amor y su culpa seguían siendo tan poderosos que ni siquiera el dios carnicero pudo dominarlos. Dimitri se movió. Sentía náuseas al aprovechar ese momento de absolución divina, pero liberar a su antepasado del purgatorio lo impulsó hacia adelante, lo incitó a cruzar la distancia que lo separaba en un instante y a estrellar a Areagbar en su pecho. Guiada por la sangre de su dragón, la espada atravesó toda la resistencia e incluso la regeneración de la cresta de llamas para impactar el fragmento de la piedra de la cresta de Vishnu. Dimitri se estrelló contra el pecho de Michael cuando la lanza finalmente liberó el ancla que lo sujetaba al mundo de los vivos, y ambos se desplomaron en el suelo fangoso en un desgarbado montón. El mundo quedó en silencio. Era extraño. La batalla no se había detenido para ellos, había señales de que continuaba, ajena a su éxito, pero él no podía oír nada. Dimitri se incorporó temblorosamente y apartó a Areagbar de Michael, encogiéndose ante el sonido que hizo, que aún podía oír. Lo retiró con cuidado y atrapó el fragmento de piedra de la cimera de Vishnu con una mano temblorosa, cerrándolo con los dedos. Luego bajó la lanza y alzó a Michael en brazos, sosteniéndolo como a un niño caído. Indech se arrodilló al otro lado de Michael, con los ojos nublados por las lágrimas contenidas. Por Vishnu, Michael y los siglos de dolor que lo habían acompañado desde aquel día en el Cañón Rojo, Michael tosió con fuerza y parpadeó vagamente, con la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Por qué? Susurró con voz ronca, sin el eco de los no muertos. Sonaba normal. Su voz sonaba casi igual a la de Dimitri, en realidad. Estaba cargada de asombro, incredulidad y un sinfín de cosas más. ¿Cómo pudiste? El perdón es una elección, respondió Indech con estridencia, con un tono dulce y feroz a la vez. Llenó el mundo de Dimitri. Soy hijo de Sotis y hermano de Vishnu, y declaro ante ellos y ante el mundo que te perdono. No lo sabías. Ahora sé que lo amabas y que habrías luchado por él si hubieras sabido que era un dragón y que estaba en peligro, y tú te has castigado más y más duramente de lo que yo jamás podría. Lágrimas grotescas resbalaban por las mejillas de Michael. El rojo intenso había desaparecido de sus ojos, dejándolos con el mismo azul que había heredado a casi todos sus descendientes. Parecía tan joven, como si hubiera regresado por arte de magia a la juventud angustiada que había sido engañada para comer la carne del amor de su vida. Lo amaba, susurró entrecortadamente. Era mi alma. Habrías sido mi hermano, susurró Indech. Ojalá hubiéramos vivido así. Ojalá nunca hubiéramos llegado a esto. Michael se atragantó con un sonido parecido a un sollozo. Era entrecortado y burbujeaba con la sangre en sus pulmones, pero la euforia de liberarse de la culpa y la locura lo convertía en el sonido más hermoso del mundo. Yo también lo deseé, admitió. Ojalá hubiera ido a Sotis como Gabriel y los demás. Ojalá hubiera tenido el coraje. Dimitri le agarró suavemente los hombros. Estar loco no es lo mismo que ser cobarde, dijo en voz baja, con la voz entrecortada. Michael lo miró y sonrió débilmente. Aún así, aquí estás, respondió. Eres el mejor de nosotros, Dimitri, serás el nuevo rey de Fodlan, ¿verdad? Dimitri asintió. Soy uno de sus reyes, junto con mi reina, dijo. ¿Intentarás crear un mundo donde la gente como yo no exista? Preguntó Michael con un suave tono de súplica en la voz. Eso era todo lo que había querido crear, en aquel entonces.
Quería ser ese hombre, pero no era lo suficientemente fuerte, así que, por favor, no más élites, no más lisiteas, Edelgarcia atrás, dales paz. Dimitri tragó saliva y abrazó al hombre con todas sus fuerzas. Haré todo lo que esté en mi mano, prometió. Lucharé con uñas y dientes toda mi vida por ello. Lo juro por el corazón destrozado de Vishnu. Michael sonrió. Era una sonrisa rota, llorosa y tan feliz. Gracias, mi amor, levantó la vista, abriendo un poco los ojos al contemplar algo que solo él podía ver. Oh, Vishnu. Estoy, aquí. La vida abandonó sus ojos, y Michael Blythe finalmente falleció. Dimitri se ahogó con las lágrimas y lo depositó en el suelo, obligándose a ponerse de pie mientras Indech abría las manos sobre el suelo. Silenciosos rastros de lágrimas corrían por sus mejillas mientras el suelo se abría y la tierra acuosa sepultaba y destruía el cuerpo del alma torturada, poniéndolo finalmente fuera del alcance de Agartha. Dimitri dejó escapar un suspiro tembloroso. «Solo queda Regian», murmuró. El mundo volvió a la normalidad, y el crujido, los gritos y el rugido decidido de la batalla final de la guerra lo alcanzaron de nuevo. «Vamos a liberarlo». Indech asintió, su cuerpo resplandecía al comenzar a transformarse. Dimitri saltó sobre su caparazón mientras se dirigía hacia la luz dorada de las flechas de Darkfire Naut. Con o sin mayor cresta, Claude se movía solo por la adrenalina y la determinación. Toda una vida de terquedad le decían que era demasiado testarudo para su propio bien. Empezaba a sentirse como una muestra de orgullo, porque sin ella ya estaría muerto. Los caballos no muertos no deberían ser tan rápidos. Gimió, aferrándose a la silla de Ivory con todas sus fuerzas mientras su compañera hacía un vertiginoso giro de alerones. Flechas doradas y calientes surcaban el aire a su alrededor, rozando por poco sus brazos y sus alas, y desapareciendo en el cielo. Tirando con fuerza de los estribos, hizo girar a Ivory y apuntó a Failnaut hacia abajo, absorbiendo la magia que recorría los huesos de Artemis. Estoy harto de las tonterías de Agartha. Estoy harto. Estrella Caída aulló y la soltó, abriendo otro cráter en la tierra pantanosa mientras Ren y su montura lo superaban por muy poco. Claude reprimió un grito de frustración al ver que la neblina protectora los rodeaba a él y a Ivory. De esta forma, su ataque había tenido al menos un éxito parcial. Es decir, estoy cansado en general, pero esto de aquí. Estoy harto. Estoy harto. Claude podría haber llorado, o quizás vitoreado, cuando una ráfaga de flechas plateadas alcanzó a Ren en su círculo de regreso, inmovilizándolo mientras Bernadetta y Félix surgían del menguante ejército de Einerhard para ayudarlo. Ivory, agáchate. Su fiel montura aulló preocupada ante la idea. Ella también estaba cansada, podía sentir sus músculos tensándose y cómo sus alas batían con más fuerza contra los vientos arremolinados en los bordes de la tormenta de McQueen. El señor del viento había rodeado a Némesis con un tornado en miniatura, aullando y crepitando con relámpagos mientras las espadas de fuego del dios carnicero desgarraban sus costados mientras intentaba abatir a sus resistentes enemigos. Siempre es mala idea bombardear a un arquero a menos que sepas de verdad lo que haces. Una vez que te sumerges en el agua, te comprometes a ello. Esa fue una de las primeras cosas que su padre le enseñó sobre la equitación de Wyverns. A Ivory nunca le gustó correr riesgos serios. Pero se le estaban acabando las ideas, la energía y el tiempo, y no iba a tener otra oportunidad de aprovechar la distracción de Ren. Lo sé, lo siento, es solo un poquito más lejos, suplicó Claude, apretando la mano contra la curva de su cuello. Estamos tan cerca. Ivory ladró un sonido familiar. Un sonido corto y agudo que resonaba con cariño y exasperación a la vez. Su forma de decir, claro que puedo. ¿Quién te crees que soy? Claude rió entre dientes, con el corazón encogido mientras su Wyvern se elevaba describiendo un arco y se lanzaba hacia su antepasado. Aferrándose con fuerza con una mano, Claude agarró la cuerda de Failnaut con los dientes y tiró de ella, disparando flechas directamente hacia abajo mientras Bernadetta y Félix acorralaban a Ren. No le dio un golpe directo. La percepción de la situación de Ren era absolutamente sobrenatural, y no porque fuera un no muerto. Sin embargo, las flechas se mezclaron con la tormenta plateada de Bernadetta y una se estrelló contra el suelo a escasos centímetros del flanco derecho del caballo. Y finalmente, tras una estoica antinatural durante toda la batalla, la montura aulló y se encabritó. Claude no oyó el grito de Ren, pero estaba seguro de que, por la forma en que se desplomó del lomo de su caballo, su antepasado no lo había previsto. ¿Olvidaste mirar hacia arriba? Gritó con toda la alegría que pudo reunir mientras Ivory descendía en picado,
descendiendo a pocos metros del suelo y cargando directamente contra el arquero, ahora desmontado. El Dark Fail Now de Ren brilló como advertencia. Había usado Estrella Caída solo una vez en la batalla hasta el momento, pero cuando lo hizo, los siguientes 10 minutos fueron una auténtica pesadilla. Una masacre de todos los soldados aliados a su alrededor mientras Claude y todo el batallón intentaban desesperadamente distinguirlo de la neblina. ¿En serio?, replicó el hombre con un toque de broma. Ren se agachó y rodó hacia adelante en el último segundo, esquivando a Ivory en lugar de intentar dispararle. Su verdadero objetivo era Félix, que se dirigía hacia él desde la derecha para mantener la presión, y su amigo no habría podido desplegar el escudo Aegis a tiempo de no ser por una inesperada bola de fuego que cayó del cielo. Estoy harta de esto. Chilló Lisitea, mientras Maea relinchaba y volaba en círculo sobre su cabeza mientras su compañero y pasajero un Kirill muy inexperto ocupaba el lugar de Claude y solicitaba fuego de cobertura contra Ren desde arriba. Bernadetta, con el escudo égida de Renata atado a un brazo, atacaba desde el lado que Félix y Claude no estaban manejando. Se acabaron los trucos de magia. Uf, tú y Claude sois los peores, lo sabéis. Ren rió con buen humor mientras volvía a despegar, con una ligera neblina a su alrededor mientras se abría paso entre un Félix frustrado y la embestida de Ivory para subir una colina algo elevada con vistas a uno de los cráteres del campo de batalla. Oye, ámanos o déjanos, señorita, dijo juguetonamente. No recuerdo que Julius fuera tan quisquilloso nunca. Estaba tranquilo incluso cuando estaba tan furioso. Lisitea emitió un sonido como el de una tetera recalentada y le disparó a Abraxas. Su rostro estaba gris y demacrado, sus manos temblaban por el esfuerzo, con indicios de quemaduras en los dedos y las palmas. Una enorme oleada de ansiedad recorrió el pecho de Claude en cuanto lo notó. Estaban al límite, y Nemesis aún no había caído, porque Ren aún no había caído. Claude necesitaba cambiar eso. Violet necesita que lo cambie, necesita su ayuda. Puede oír las dos espadas de los creadores crujir y gritar al chocar, cediendo pero negándose a ceder. Saltó del lomo de Ivory, silbando con fuerza mientras corría hacia la colina donde Ren había tomado el terreno elevado. Ivory trinó y dio vueltas con mucho menos ruido del que un wyvern de su tamaño debería ser capaz. Claude. Gritó Bernadetta con alivio y preocupación a partes iguales. También había desmontado, obligada a dejar a su exhausto caballo en la retaguardia o correr hacia su muerte. Está cubierta de sangre y barro, jadeando y tan gris y agotada como Lisitea, pero está viva y avanza con una determinación de la que nunca se habría creído capaz hace poco más de un año. Claude deseaba poder abrazarla y alborotarle el pelo. Pero no podía. No con Ren disparándoles flechas y cada segundo contando. Una vez que esto termine y todos se derrumben como marionetas rotas, como sucedió tras ganar el asedio del monasterio de Garreg Mach, le daría a su hermana el cariño y los elogios que merecía. Jejeje, lo siento, dijo Ren ante su evidente frustración. Siguió disparándoles flechas, desenvainándolas más rápido que Claude, porque ser no muerto es ridículamente injusto. Si te sirve de consuelo, cuando supo que a mi esposa y a mí nos habían concedido gemelos, Elizabeth dejó caer su lanza y me miró como si fuera el heraldo del apocalipsis. Mi linaje es una molestia desde hace mucho tiempo. Claude resopló. Soy un hombre exasperante por mis propios méritos, muchas gracias, dijo con gran dignidad. Le ardían los pulmones, pero el pequeño bufido exasperado que Félix emite y el audible gemido de asentimiento de Kirill le levantaron el ánimo mejor que cualquier medicina. Por extraño que fuera interactuar con el progenitor de su linaje, su tatarabuelo, Khalid se alegra un poco. No por lo que le pasó a Ren, ni por el bagaje que trajo consigo el pecado que le habían inducido a cometer, sino porque por fin podía sentirse completamente conectado con ambas facetas de su ser. Ren había devorado a Artemisa y luego permaneció al lado de Némesis, demasiado destrozado y desconfiado de su propio juicio como para hacer otra cosa. Pero también había moldeado activamente a Yoplan. Fue uno de los hombres que rescató a la humanidad de las cenizas y el horror del fin del mundo y devolvió la vida a las tierras y a su gente. Fundó las primeras bibliotecas en Deirdew. Dio permiso a su ejército en primavera y otoño, cíclicamente, para que las granjas pudieran ser atendidas y asegurar una buena cosecha. Fue poeta y buen legislador, y antepasado de Khalid, luchando con uñas y dientes contra los Geas, dándoles todo lo que pudo para sabotear el mal que intentaba utilizarlo una última vez. Khalid no estaba decidido a ser un buen rey porque su sangre provenía de este hombre. Pero hay una parte de él de la que se siente orgulloso, y ahora se siente como de la familia.
Él pertenecía aquí en Almira. Claro, dijo Ren. No me habría lanzado al ataque de un arquero. Disparó una flecha que apenas rozó el borde de la mejilla de Claude, haciéndole estremecer. Bueno, quizá lo habría hecho una vez, pero Ángel me habría matado para que no volviera a ocurrir. Seguro que Violet ha fantaseado con ello alguna vez, bromeó Claude con voz áspera mientras alzaba el arco y disparaba en respuesta. Bernadetta, Félix y Claude rodeaban la colina, intentando sin éxito subir la ladera hasta donde se encuentra su antepasado mientras este le lanzaba una lluvia de flechas. Luchar cuesta arriba era una tontería. Claude no puede evitar recordar la batalla del águila y el león, con todas las dificultades que tuvo para llegar a la balista. Tanto que Dimitri se le adelantó. Por suerte, esta vez tenía un as bajo la manga. El apoyo aéreo de Lisitea. Claude silbó con fuerza. Su voz casi se perdió entre el rugido de la tormenta, el rugido de Macuilat serios y la explosión de estrellas, pero sabía que había hecho lo necesario y disparó más flechas, tan rápido como pudo, con el brazo dolorido y a punto de descolocarse. Ren derribó a uno, dos, y entonces Ibori subió corriendo la colina tras él y le golpeó la espalda con la pata delantera. Su antepasado ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Se desplomó colina abajo, casi chocando contra Félix, quien cayó rodando en uno de los charcos del pantano. Ren rodó hacia la derecha y se puso de espaldas, poniéndose de pie mientras Félix golpeaba el suelo repetidamente para mantenerlo en su sitio. Ren se llevó la mano al cinturón y Claude gritó una advertencia ahogada en almirano. Su mente estaba confusa, el agotamiento le nublaba los pensamientos y sus extremidades se paralizaron brevemente mientras intentaba obligarlas a actuar. Sin embargo, por la gracia de Sotis, Félix interpretó el tono a pesar de no entender las palabras y se echó hacia atrás justo a tiempo para evitar ser apuñalado en la garganta por la espada sorpresa de Ren. Claude ni siquiera se había dado cuenta de que Ren llevaba una espada en el cinturón. La había ocultado bajo su abrigo todo este tiempo, desde el momento en que se conocieron en los niveles inferiores de Agartha. Bernadetta gritó de preocupación y Ren se puso de pie en un abrir y cerrar de ojos. Una flecha se clavó en el pie de Félix y la espada estaba a punto de caer sobre su cabeza cuando un destello verde le provocó a Claude su segundo infarto en menos de 2 segundos, porque de repente su visión se llenó de Flynn. Flynn, desarmada e indefensa, aparentemente sin forma de dragón para transformarse y evitar ser apuñalada en el cráneo. Ren von Reigan. Basta. Gritó Flynn con toda la autoridad de su abuela y la estrella de mar azul. Para esto ahora mismo. Y a pesar de la inquebrantable voluntad de Némesis, Ren se detuvo. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos de par en par por el reconocimiento, la sorpresa y, sobre todo, el pánico. Su cuerpo crujió de pies a cabeza con la luz púrpura del Geas, pero se resistió por completo. Se negó a tocar a Flynn. Claude agarró el estoque de Bernadetta de donde había caído y lo clavó en la espalda de Ren, canalizando pura desesperación y una vaga certeza de que sabía dónde estaría el fragmento de piedra de la cresta. Ren no dijo nada. Era la primera vez que no tenía una reacción o una ocurrencia ingeniosa a mano. Claude lo había oído reírse de sus heridas varias veces después de que subieran a la superficie, hablando sin parar sin importar lo que lo hubiera golpeado, ya fuera magia indirecta o una lanza incrustada en el estómago. Su peso se desplomó y casi derriba a Claude de bruces. Flynn, Bernadetta y Félix, que apretaba los dientes y se movía a pesar del agujero en su pie porque es un maldito Fraldarius, el dolor es para otros, se abalanzaron sobre él y apartaron a Ren de encima, guiándolo hasta el suelo mientras Félix se apresuraba a asegurarse de que el fragmento de piedra de la cresta realmente había salido. Claude seguía de rodillas. El agotamiento lo consumía. Sentía que nunca más podría ponerse de pie. Tragando saliva con dificultad, se impulsó hacia adelante con las manos hasta llegar al lado de Ren. Flynn se arrodilló rápidamente a la derecha del hombre, con el rostro iluminado por el dolor al posar la mano sobre su pecho. ¿Qué? Tosió Ren, temblando al ver cómo la sangre maldita lo abandonaba. Su voz se suavizó, perdiendo su eco nauseabundo al concentrarse en Flynn. ¿Qué haces aquí, señorita? Levantó la mano lentamente, colocándola sobre la de ella. No deberías estar en un campo de batalla, no es seguro. Soy muy consciente de eso, como sabes, dijo Flynn, negando con la cabeza. Claude la miró confundido, pero reconocía la agitación emocional al verla, así que en esta rara ocasión, mantuvo la boca cerrada por el momento. Pero no había forma de apartarme del campo de batalla. Ahora sí que puedo luchar, te lo aseguro. ¿No lo viste?
¿Esos Exaclivers? Muchos eran míos. Ajá. Nunca tuve la oportunidad de verte en acción, murmuró Ren. Supongo que, no quería verte. Pensé que tu padre, no te dejaría salir. Así que esto sabe que me quedé afónico gritando intentando mantener a mis hijos fuera del campo de batalla, cada vez, rió entre dientes con voz ronca. No funcionó. Parece que tampoco funcionó contigo. Flynn asintió, encogiéndose con lágrimas de compasión al ver a Ren estremecerse de dolor, comenzando a morir. Ren, quiero saber, dijo, alzando un poco la voz para que él pudiera oírla por encima del caos de los continuos ataques de Némesis. Ese día, cuando Némesis iba a matarme, ¿por qué me salvaste? Porque, Ren volvió a toser, frunciendo el labio con autodesprecio. Porque maté a Artemisa. Flynn gimió. ¿Estuviste allí? ¿Fuiste al Cañón Rojo con Némesis? No, no específicamente. Pero, me la comí. Me comí a una mujer que trajo luz y esperanza al mundo, y reemplacé todo lo bueno que pudo haber hecho con sangre y muerte. Ren exhaló con fuerza. ¿Sabes? Mis padres, tuvieron un final bastante malo. Al igual que todos mis conocidos. Vivíamos en una comunidad funcional, antes de que los señores de la guerra la arrasaran. Sabía cómo podría ser el mundo si los humanos dejaran de asesinarse el tiempo suficiente para, esforzarse. Claude sintió eso como un cuchillo en el pecho. Cuando descubrí quién era Artemisa, que Sotis no nos había abandonado, sino que un humano la mató mientras dormía, deseé estar muerto, murmuró Ren. Solo tomé esa sangre porque quería devolver esa esperanza, esa paz, al mundo. Honrar a mis padres, darle a mi familia un lugar donde descansar y finalmente deponer las armas, en cambio, fui un caníbal y un destructor que apagó la luz. Igual que ese tipo que mató a mi gente. Flynn sollozó. ¿Por qué no fuiste a pedirle perdón a la tía Serios? Preguntó. No podía perdonarme, respondió Ren. Había tan poca luz en ese mundo, después del fin. Extinguir ese pequeño cúmulo significó más que la simple condena de mi alma, significó que las siguientes décadas, siglos, estarían llenas de más muerte y desesperación como las anteriores. Tantas almas. Eso fue por Némesis, dijo Claude. ¿Ayudar a Seiros a matarlo no habría devuelto la luz de alguna manera? Aunque sea un poco. Ren le sonrió levemente. Eres tan optimista, Kae. Su respiración se estremeció, sus músculos se aflojaron. Yo, no pude encontrar esperanza, ni fe, como tú. Simplemente, vagué por el resto de mi vida como un fantasma, con la esperanza de poder, traer un poco de luz al mundo con lo que dejé atrás. Hasta que vi a Némesis a punto de destriparte. Apretó suavemente la mano de Flynn. No pude salvar a Artemisa. Le robé la vida, la esperanza y la maravilla que trajo consigo. Pero al menos pude salvarte a ti. Flynn parpadeó para contener las lágrimas. Ay, Ren. Te perdono. Y si crees que Artemis no te ha perdonado ya, eres más tonto que Claude. Ay, qué duro, bromeó Claude con dulzura. La forma en que los ojos de Ren empezaron a brillar ante esas palabras, sin esperarlas ni siquiera después de 1000 años. Pasé la mayor parte de mi vida dando tumbos, buscando la luz. Mis dos mitades no eran aceptadas donde quiera que fuera, hasta que conocí a mi reina, a mi rey, a mis amigos, a mi familia. Respiró entrecortadamente. Tengo suerte. Tengo mucha suerte de tener a Violet en lugar de a Némesis. Siempre hay que tener un poco de suerte en la vida, dijo Ren en voz baja. Así es como terminamos conmigo y esa pobre chica Esbelk por un lado, y tú por el otro. Soltó la mano de Flynn y extendió la mano hacia Claude. Claude aceptó su mano y la apretó, como si hubiera sostenido la de su abuelo cuando el anciano finalmente le indicó que lo aceptaba por completo. No dejes de perseguir la luz, Kae, dijo Ren en voz baja. Eres el maestro estratega, pero el bien que has traído a este mundo empuñando tu arco, traerás aún más alegría y asombro sin él. Lleva la luz contigo. Claudia asintió, con un nudo en la garganta. Lo he perseguido toda mi vida. No voy a parar ahora, prometió. Los ojos de Ren se cerraron, con una leve sonrisa en los labios. Gracias. ¿Podrías, clavarle a ese bastardo, una flecha en el ojo por mí? Murmuró, y su voz se fue apagando. Mírame. Lo tengo. Gracias, estoy orgulloso de ti, chico. Ren se quedó sin fuerzas, finalmente falleciendo. Claude parpadeó para contener las lágrimas, intentando ponerse de pie y gimiendo cuando su cuerpo gritó en protesta.
Le quedaba tan poco, pero una lucha más, solo quedaba una lucha más. La mano de Dimitri se posó en su hombro. Al instante, Claude recuperó el aliento y alzó la vista para ver esos hermosos y ardientes ojos azules, tan decididos como cuando entraron en la batalla. Cae, pronunció, mirando con preocupación y ansiedad hacia Némesis. Devilet. Claude lo agarró del brazo y se puso de pie. Lo sé, dijo. Vamos a ayudar a nuestra reina. ¿Cómo puede una persona dar forma a un mundo entero? La espada del creador oscuro se estrelló contra la hoja de Villet con un chirrido ensordecedor. El suelo bajo sus pies se agrietó, se secó hasta convertirse en ladrillo cocido y se hundió cuando la onda expansiva del cerrojo de la espada se expandió, alejando el viento y los rayos. Gracias al corazón de Sotis, Villet no se había quedado sorda ni había sufrido ninguna rotura durante esta lucha, y se aferraba a la consciencia gracias a que su divina pasajera se aferraba a la rueda proverbial con la misma fuerza que ella. Nunca la habían presionado tanto en toda su vida, incluyendo su desesperada carrera por los túneles bajo Garreg Mach. Afortunadamente, Némesis tampoco lucía muy bien. Su frenético rugido para que Serios viniera a enfrentarlo no había perdido fuerza, pero sus pasos eran más pesados y tambaleantes. La herida que Yuri le había causado en el costado se ensanchaba y se volvía más pesada con cada golpe, y sus ataques de respuesta eran un poco menos potentes. Para este hombre, un poco menos no era una gran concesión, pero era mejor que nada. McQueen y Serios volaban en círculos por encima, intentando encontrar una abertura y volver a la lucha. Némesis los había derribado violentamente cuando Villet se lanzó contra él, maldiciendo con la voz de Sotis, y centró toda su atención en ella. Todos los demás se habían retirado tras su último uso de cielo corrupto, su equivalente al estallido de poder de cielo sublime de su propia espada. Villet agradece profundamente que Rodrigue, Tiana y Kira hayan sobrevivido al ataque, aunque todos resultaron gravemente heridos de diversa consideración. Ni siquiera había tenido tiempo de comprobar cómo estaban ni de preocuparse. Némesis no lo había permitido. Ya fuera que viera a Serios en ella o a la propia Sotis, se abalanzó sobre su espada como un tsunami de agua negra y asfixiante, de esos que destrozan islas. Tanto poder, Némesis era un acto viviente de la naturaleza. Un acto de la diosa personificada. Cada vez que las dos espadas creadoras chocaban, un rayo crepitaba a su alrededor en una danza frenética como simple efecto secundario, aniquilando a cualquier puñado de soldados que se atrevieran a acercarse. Al esquivar un ataque, Némesis excavó una zanja en el fondo del pantano, rozando los soportes metálicos forjados para Shambhala. Al bloquear un ataque al escudo de Sotis, el contragolpe de poder hizo que Némesis retrocediera unos pasos, pero incluso quienes estaban a gran distancia gritaran y quizás quedaran ciegos. Todo esto con el poder que le había robado a Sotis, a su querida amiga. Podía allanar montañas, crear cañones y hender los cielos. Un mundo que de otro modo sería inamovible, inmutable y antiguo e incalculable podía ser remodelado por la pura fuerza de su voluntad de hierro. Era una violación de toda razón. Una sola persona no podía moldear el mundo por sí sola. La voluntad de los demás pueblos a su alrededor los vencería si intentaran un esfuerzo tan inmenso y abrumador por sí solos. Excepto que Némesis era diferente, pues poseía el poder que le robó a la diosa. Podía, por sí solo, imponer la visión más pura de su propio mundo a la realidad. Caminaba y el mundo se doblegaba a su voluntad. Así fue como agarró las ruinas de Fodlan por los pelos y las arrastró de las cenizas del apocalipsis. Así fue como el caos de las tierras fuera de la protección de los nabateos se doblegó ante la ley y la razón no quedó reducido a cenizas. Así fue como los dispersos y ensangrentados restos de civilización se unieron y rehicieron en algo perdurable. Ella podía verlo. Su propósito principal, algo tan puro y forjado más allá de cualquier poder que pudiera romperlo, sangraba con cada movimiento que hacía, incluso como un dios cadáver no muerto cuya inteligencia y carisma no lo habían acompañado al salir de su tumba. Un hombre que había sido incorruptible, hasta que de repente dejó de serlo. Él era el único hombre que podía cambiar el mundo entero con su voluntad. Era como ella. Villet miró en qué podría haberse convertido y sintió miedo, un fuerte sabor a sangre en la lengua, en medio de su furia desesperada y su determinación de acabar con esto de una vez por todas. Su capacidad para hacerlo era aterradora. Humano y más que humano a la vez, no del todo ninguno de los dos, sino que formaba un concepto vivo con un rostro aterradoramente humano. La voluntad de poder, el puño de hierro, una ley que lo rige todo, manifestada con crueldad en carne y hueso.
Vagamente, Violet pensó que Némesis era algo así como Edelgard. Una carrera sangrienta por controlar el mundo en pos de un objetivo que antaño fue noble, antes de que lo corrompieran sus defectos demasiado humanos. Pero Edelgard había sido más humana que esto. Si esto era lo que ella creía que era Sirius, de alguna manera, incluso si su información estaba contaminada por registros egoístas y su inexplicable aceptación de la información que obtuvo de Agartha, entonces tal vez, Violet podría entender por qué pensaba lo que pensaba. Tal vez en un futuro lejano, pueda perdonar a la chica a la que una vez llamó su amiga. Némesis descargó su espada en un golpe aéreo con la intención de partirla en dos. Violet giró y lo atacó con aura en el pecho, haciendo tambalear su golpe y permitiéndole esquivarlo. Al segundo golpe que estaba preparada, sus espadas, forjadas con los huesos robados de Sotis, rechinaron al chocar en un bloqueo de espadas. ¡Cae! Rugió Némesis, empujándola con más fuerza. Jamás. Gritó Sotis, con la voz quebrada por la rabia y un dolor ancestral que la embargó de repente ante la repentina revelación de lo que sucedió después de su muerte. Violet había intentado ayudarla, pero no había tenido tiempo, ni un segundo para ayudarla a lamentar el asesinato de todos sus hijos, salvo 4. Apenas había tenido tiempo para pensar en ello. Dedicó toda su atención y cuidado a guiar a Violet y a su ejército, a consolar y reconstruir a la familia que quedaba, y si alguna vez se permitía llorar, lo hacía por la visión de Violet. Ahora, sin embargo, ahora todo se estaba desbordando. Asesina. Gritó Sotis con la garganta. Violet la dejó, uniendo su atención a la de su amiga, y sintió que sus manos se llenaban de magia. Ese hechizo que Sirius Sotis había usado con moderación antes, pero que ahora estaba liberando. Carnicero. Animal. Mis nietos. Mis bebés. ¿Qué te hicieron? Solo querían ayudarte. Yo solo quería ayudarte. Te amaba. Los labios de Némesis se curvaron en una mueca de incredulidad, y aprovechó su mayor altura y peso para obligar a Violet a salir del atolladero. Mentiroso. Rugió, con la magia crepitando a lo largo de su espada. Otra vez cielo corrupto, maldita sea, maldita sea. No. Respondió Sotis con furia, y las manos de Violet danzaron antes de que Sirius saliera disparado de ellas. La deslumbrante luz de las estrellas en explosión se dirigió hacia Némesis. Sus ojos se abrieron de par en par, y Violet sintió esperanza y alivio al ver que este ataque era necesario de evadir, abandonando su plan para apartarse casi por completo, cortando los bordes con su espada. Violet contempló la espada del Creador Oscuro, preguntándose cómo funcionaba sin el corazón de Sotis, cómo habían logrado Tales y sus secuaces, y en un instante, vislumbró el círculo. El que estaba vacío en su propia espada a menos que canalizara su cresta a través de él. 2 piedras emblema. 2 corazones de dragón donde las otras armas malditas solo tenían uno. Se le atragantó la respiración al reconocerlos al instante. Eran los corazones de Ray Tetis. ¿Cuánto habría odiado Raeso? Era un erudito de pies a cabeza, más interesado en la botánica y el cuidado de la naturaleza que en blandir una espada. Incluso si no lo hubieran asesinado, si Sotis no hubiera sido asesinada, habría vomitado ante la idea de que le fabricaran una espada a su imagen. Tetis había sido sacerdotisa, y por muy orgullosa que estuviera de su feroz destreza en el combate, siempre luchaba a la defensiva. Insistía en no iniciar nunca una pelea, en que solo protegería, porque lo consideraba la mejor manera de terminar el conflicto. Su corazón en las manos de Némesis, abriendo un cañón sangriento a través de Fodlan, la habría devastado. Te amé. Gritó Sotis mientras lanzaban otro hechizo de Sirius a su enemigo. Si hubiera pensado que morir habría ayudado a la humanidad a salir de la ruina en la que estaba atrapada, te habría dado mi corazón con mis propias manos. Si hubiera podido levantarme de mi trono para salvar a tu madre, lo habría hecho. La expresión de Némesis se transformó, en un instante, en una expresión de sobresalto. Luego, un destello de incredulidad, y luego desapareció. Rechazado como algo completamente imposible. Violet podría haber sentido lástima por él si no hubiera conocido primero a los élites. Tal vez. Mentirosa. Gritó él, impasible e implacable. Sus pasos crujieron en el suelo al lanzarle la espada, apuntándole al pecho. Violet retrocedió y extendió las manos, invocando el escudo que Sotis le había dado bajo tierra para bloquear el golpe. Cállate. No parecía capaz de decir nada complicado ni extenso. O quizá simplemente no sentía la necesidad de malgastar su aliento con ella. Sotis no compartía el sentimiento, si fuera cierto.
Esos niños te querían. Gritó Sotis mientras Violet desenrollaba su espada y asestaba un amplio tajo en el pecho de Némesis. El aire chilló y crepitó a su alrededor mientras Némesis recibía el tajo en el pecho con un rugido desafiante, incluso mientras la sangre brotaba a borbotones de la herida. Te querían tanto, y míralos. Mira en qué los convertiste. Caníbales torturados y llorosos, almas que ansiaban morir desesperadamente durante 1000 años. ¿Cómo no ibas a amarlos tanto que la idea de hacerles esto no te envenenaría el alma al instante? Los ojos de Némesis parecieron brillar con más intensidad. Ardientes y naranjas pozos del infierno, agudizándose con una nueva oleada de furia. Su espada se iluminó de nuevo, una estrella moribunda que incineró todo a varios metros a la redonda y calcinó el suelo, y corrió hacia ella con una velocidad inalcanzable para un hombre de su tamaño y complexión. Se alzó sobre Violet al aparecer justo en su espacio personal, obligándola a invocar de nuevo el escudo mágico plateado mientras la empuñadura de su espada caía, golpeándola justo entre los ojos. Callarse la boca. Némesis golpeó el escudo con una ráfaga de cortes y golpes. Las rodillas de Violet se doblaron al verse obligada a hundirse en la tierra, formándose un cráter al impactar la magia ensordecedora contra ella. Cállate. Una grieta estalló en el escudo, haciendo que Violet abriera los ojos de par en par. Sotis maldijo en una docena de lenguas muertas mientras se oponía a la fuerza implacable de Némesis, y Violet intentó salir de su postura defensiva, pero no pudo. El peso era excesivo, y los movimientos frenéticos de Némesis la cegaban al resto del campo de batalla. Estaba a punto de intentar hacer algo ingenioso o quizás estúpido, casi podía oír a su padre decir mala idea en un susurro cuando, de repente, una flecha dorada cruzó el campo de batalla y golpeó a Némesis en el hombro. Era exactamente el mismo hombro donde Emile recibió una flecha, cuando su otro yo secuestró a Flynn. Violet sonrió de inmediato, incluso antes de aprovechar el grito de confusión de Némesis para disolver el escudo y golpearlo en la cara con Nosferatu. Apuntó específicamente a sus ojos. Yuri estaría orgulloso. Poniendo toda su fuerza en las piernas, Violet disparó la espada del creador a la pierna de Némesis y se lanzó fuera del cráter con el mejor salto posible. El movimiento y todo su peso fueron suficientes para desequilibrarlo, permitiéndole salir y alejarse de su zona de ataque inmediata para que Claude pudiera verla. Liberándose bruscamente de su espada, giró, manteniéndolo en su visión periférica. Su embaucador tenía esa mirada temible y decidida que ponía cuando estaba a punto de voltear el tablero al dar órdenes. Si estaba cansado, o si la alarmante cantidad de sangre que salpicaba su armadura de batalla, y un Ibori furioso, era suya, no lo demostraba. Failnauc ya se preparaba para otro golpe. La luz de estrella caída se arremolinaba a su alrededor y Claude captó su mirada el tiempo justo para guiñarle un ojo. Oye, llamó Khalid, con tono burlón, pero sin la energía alegre que solía poner en sus provocaciones en el campo de batalla. No, hablaba en serio. Ren no pudo eliminarte ese día cuando te disparó por la espalda. A ver si puedo arreglarlo. Némesis la fulminó con la mirada, su hombro humeando donde la flecha debía dado en el blanco. Por un instante, Violet parpadeó y vio la sombra de Artemisa, su mano sobre la de Khalid como un instructor guiando un tiro al blanco. Él intentó golpear a su amada, ella lo atrapó a medias, y Khalid le lanzó la flecha antes de salir disparado hacia la derecha y desaparecer en una neblina. La irritación de Némesis se hizo visible, y blandió su espada por encima de su cabeza. Una explosión de magia cortó las garras de Serios y McQueen mientras intentaban lanzarse en picado contra el bastardo al ver la oportunidad. Violet corrió hacia él e inició otra llave de espada para atraer su atención directamente hacia ella y hacerle olvidar a Claude. La represalia de Némesis fue un golpe brutal en el pecho, pero ella se mantuvo firme, y cuando él estaba a punto de atraparla en otra llave de espada. Aléjate de ella. La luz roja de atrocidad tiñó el suelo y a ambos combatientes de un brillante resplandor carmesí. Violet sonrió con sorna y se inclinó hacia atrás lo justo para apartarse, manteniendo a Némesis en la llave de la espada. El dios carnicero abrió los ojos de par en par y prácticamente se apartó de ella. Sin embargo, no es lo suficientemente rápido como para evitar que Dimitri corte a Arealbar con su brazo no dominante. La explosión de sangre fue mínima, ya que no fue un disparo preciso. Pero la mitad del brazo de Némesis salió disparado mientras Dimitri aterrizaba junto a ella, con la mirada clara y concentrada a pesar de estar ardiendo con una furia casi familiar.
Violet, instintivamente, le puso una mano en el hombro y lanzó recuperación, porque Dimitri siempre se metía en el meollo del asunto y recibía golpes por otros, y aunque no curaba mucho, no lo consideraba un desperdicio de energía. ¿Emparejarnos? Preguntó Violet un poco juguetonamente, porque joder, pero le queda muy poca energía y las bromas tenían una forma de darle un poco más de sobra, y la técnica que su padre había desarrollado era perfecta para este momento. Dimitri asintió, comprensivo, y su breve sonrisa le dio vida. Entonces cargaron juntos contra Némesis, mientras las flechas de Failnauk volaban en múltiples direcciones, reduciendo el espacio del campo de batalla a una zona de muerte más pequeña. Némesis rugió, y estaba a punto de lanzar de nuevo cielo corrupto cuando un último rayo, bendita Constance, debía estar medio inconsciente en el mejor de los casos cayó del cielo cristalino y golpeó la punta de la espada cuando estaba en el aire, rompiendo el hechizo antes de que se completara. Dimitri atacó con Areadbar mientras Violet Otis lo protegía con el escudo mientras Némesis se tambaleaba ante la inesperada interrupción, obligado por primera vez en la batalla a retroceder. Entonces Lisitea apareció de la nada con un tomo encuadernado en oro presionado contra su pecho, y le disparó una desomega a la espalda que era más grande que cualquier cosa que Violet la hubiera visto lanzar antes. Némesis desapareció brevemente en su interior, y aunque no se lo tragó entero, al emerger su piel estaba ennegrecida y carbonizada, y sangraba con más fuerza que en cualquier otra parte de la batalla. Eso fue por Julius. Gritó Lisetia desafiante. Bastardo. El agua brotó de la tierra y rodeó los pies de Némesis, formando puños que ralentizaron el giro del dios carnicero mientras se movía para eliminar una de las plagas que repentinamente comenzaban a pulular a su alrededor. Indech apretó los dientes con todas sus fuerzas, formando un geyser bajo el campo de batalla que se desataría en el momento justo. ¡Cobardes! Rugió Némesis, blandiendo su espada y lanzando un violento y amplio arco. Violet lo bloqueó y empujó a Dimitri tras ella. Sí, oyó su silenciosa protesta a pesar del caos sonoro que soportaban sus tímpanos. Esto es un duelo. Cobardes que van a vivir. Chilló Bernadetta, y Nico relinchó al finalmente acercarse al campo de batalla sin ser repelida por la enorme cantidad de poder que se desplegaba a su alrededor. Su cresta se iluminó con el resplandor del inagotable, y una lluvia de flechas plateadas se precipitó contra Némesis como una lluvia asesina. Así que cae, cadáver podrido. Némesis corrió para salir del camino, tratando de bailar a través de la tormenta y los disparos intermitentes de Failnauk. Bloqueó muchas de las flechas, pero algunas dieron en el blanco y, alentadoramente, Violet pudo ver un tropiezo en su andar cuando se giró y atacó una vez más. Un ataque que fue detenido en seco por el escudo Aegis, 2 escudos Aegis, en realidad. Félix y Glenn ni siquiera necesitaron mirarse tras detener el golpe que se dirigía a Bernadetta. Glenn apartó la espada clavando la espada de Moralta entre las hojas de la forma de látigo de la espada, obligando a Némesis a girar e intentar retirar su espada mientras Félix y Mercurius se acercaban a su rostro y le cortaban con una mancha plateada. Esta vez, uno de los ojos de Némesis no sobrevivió al golpe directo. La cresta de llamas ardía ahora tras el hombre, algo tangible y visible en el aire que se formaba tras él como un par de alas aterradoras. Némesis recuperó su forma original, casi desequilibrando a Glenn en el proceso. Sin embargo, no pudo aprovecharlo, porque Ingrid su ataque en picado, mucho menos evidente comparado con el de Sirius y McQueen se abalanzó sobre él y lo empaló en el hombro no dominante. Ella, Félix y Glenn fueron lanzados hacia atrás por una poderosa ráfaga de la magia robada de Sotis, pero permanecieron en pie y los 2 escudos Aegis recibieron gran parte del impacto. Renata, con suerte, se reía desde el más allá. Banshee rugió desde otro rincón. Api y su caballo emergieron de la multitud, con Linard aferrándose a sus hombros con uñas y dientes, con la mirada fija mientras lanzaba contra Némesis todos los hechizos que le impedían el movimiento. Baltus e Hilda corrieron a ambos lados de Violet y Dimitri, formando una guardia de honor defensiva, y Baltus logró asestarle un descarado puñetazo mágico en la cara a Némesis mientras Lisitea cortaba su ataque con otro hechizo de Hades. El calor de la física acarició a Violet, aliviando parte de su cansancio. La magia de Marianne se sentía única, o quizás ya la conocía tanto que supo instintivamente que era suya. La chica de cabello azul surgió de entre la maleza con Ase justo detrás, completamente humana pero con la fiereza de una bestia demoníaca, mientras lanzaba a Torón contra Némesis. Ase retiró a Partia a pesar de que sus manos temblaban y estaban ensangrentadas, disparando junto a ella. Atrás.
Gritó Flynn, uniéndose al intento de destrozar al dios carnicero con un potente ataque de Excalibur. Némesis logró dispersar el ataque, pero la expresión de absoluta incredulidad en su rostro al girarse y ver fugazmente a la chica que casi había cortado por la mitad hacía tanto tiempo, bueno, era digna de un cuadro, y con el tiempo sería inmortalizada por Ignatz, quien estaba a espaldas de Flynn, listo para apartarla del camino en cuanto las cosas se pusieran feas. Violet esperó a que el caos de hechizos disminuyera lo suficiente como para acercarse, con Dimitri pisándole los talones. El suelo tembló bajo sus pies. Setet agrietó la tierra de ladrillos para desequilibrar a Némesis mientras desataba de nuevo el cielo corrupto. Dimitri impulsó a Violet en el aire para que pudiera interceptar el golpe a mitad de camino y dispersarlo con un golpe de interrupción propio. Cuando aterrizó, fue sobre la espalda de Ivory, mientras la compañera de Claude gritaba desafiante a Némesis mientras bailaba justo fuera de su alcance. McQueen aterrizó, transformándose en su forma humana en el aire para finalmente escapar de ser lanzado fuera del alcance del combate. Leonie apareció a su lado, con las flechas listas. Violet se deslizó de la espalda de Ivory cerca de Claude y vio una espada atravesar el suelo y clavarse en la clavícula de Némesis. Para su sorpresa, Yuri estaba de vuelta en el campo de batalla, aunque apoyado en una atra de aspecto decidido. Némesis giró bruscamente la cabeza hacia él, con furia en los ojos al reconocer al chico que le había infligido la herida devastadora que lo había estado frenando, pero había sido premeditada. Con la atención puesta principalmente en Yuri y Atra, McQueen lo golpeó en el costado con el hechizo Abraxas más poderoso que Violet había presenciado en su vida. ¡Basta! Bramó Némesis mientras se tambaleaba para librarse del ataque. ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Fuera de mi vista! El suelo a su alrededor bullía con magia negra, amenazando con rehacer la barrera brillante que lo había protegido antes de que los 10 élites finalmente cayeran. Menuda charla del viejo cascarrabias que ha vivido demasiado. Replicó Claude, y la neblina se disipó a su alrededor, revelando 2 flechas clavadas en Failnaut. Es hora de acabar con la maldición que le echaste a Fodlan y abrir camino a un nuevo futuro. Némesis rió, el sonido más horrible y aterrador que se oiría en miles de años. No hay futuro más que el que yo creé. Gritó, girando y preparándose para cortar a Claude por la mitad. Los humanos son débiles. Débiles. Animales impulsivos, egoístas y egoístas que los comerán a ustedes y a sus hijos. Sin mi mano, no tienen nada. Solo un futuro de guerras eternas. Los humanos nunca han sido perfectos. Pero el mismo libre albedrío que nos permite cometer errores es el que nos da el poder de superar los muros que construimos entre nosotros y construir una paz duradera y vínculos mutuos. Replicó Claude, disparando sus flechas y cargando. Dimitri se lanzó hacia adelante, leyendo su señal, y Violet Otis aferró su espada con fuerza mientras esperaba su oportunidad. Por eso ganaremos. Némesis lo habría matado si Serios no hubiera aparecido por detrás con su tapalera y lo hubiera apuñalado por la espalda con su espada. Irónicamente, a pesar de su frenética carrera por matarla, el dios carnicero nunca vería a la mujer que lo derrotó primero. Dimitri atrapó la espada del creador oscuro en Ariadbar y la lanzó, empalando a Némesis en el pie y apartando a Claude antes de que su puño pudiera reventarle el cráneo a su prometida. Némesis rugió, se tambaleó y, finalmente, su guardia quedó completamente abierta, con Ariadbar inmovilizándolo. Violet y Sotis sujetaron sus espadas con fuerza y se le plantaron cara a cara. Para todos. Y con un golpe descendente, potenciado por la fuerza de una diosa, Sotis y Violet, su voz, bajaron la espada y atravesaron a Némesis por el pecho. La magia brotó de su herida, y la fuerza de su sangre, finalmente expulsada de él para siempre, casi hizo que Violet cayera de rodillas. Una columna de luz se elevó hacia el cielo y el espacio como el grito agonizante del fin de un dios maligno. Su cuerpo se desmoronó. Violet cayó de rodillas, mientras Sotis perdía el control mientras observaba cómo su último enemigo se disolvía en el viento, incapaz de creerlo. Entonces Claude se dejó caer al suelo junto a ella, riendo. Dimitri se unió un segundo después, abrazándolos para que, al desplomarse de cansancio, no terminaran en el suelo, con lágrimas de alivio y alegría rodando por su rostro. Y Violet, al ver que estaban juntos, al ver a todos sus compañeros corriendo hacia adelante y contando a todos los que estaban vivos y bien, al ver a Serios, McQueen, Indech, Setet y Flynn correr a sus lados maltratados pero vivos, su corazón se calentó de alegría y se rió. Se rió y rió, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Ya está. Gritó con la garganta enrojecida, sonriendo al cielo. Ya está.
Se acabó. Por fin se acabó. El ejército de los dos continentes comenzó a rugir, y antes de que ella y sus compañeros finalmente se desmayaran tras un sueño largamente merecido, Violet vio algo. Vio una fila de niños dragón frente a ella, todos fantasmas, entremezclados con 11 humanos conocidos. Vishnu abrazaba a un Michael que lloraba felizmente, con afecto y orgullo en su mirada. Artemisa ponía los ojos en blanco con cariño y tiraba del cabello de Ren en respuesta a una broma imprudente. Ankarat sostenía a Ángel en brazos como a una niña, con una sonrisa en los labios. Julius y Elizabeth juntos de nuevo, rodeados por Selene, que parecía desmayarse de alivio, y Tifón, con los brazos cruzados de satisfacción. Shiva permanecía de pie con una sonrisa orgullosa, jugueteando con el cabello de Renata e ignorando sus protestas avergonzadas mientras ella lo golpeaba. Anubis señalaba a Lorenz y le decía algo a Simón con una mirada complácida, mientras el otro hombre asentía con vehemencia. Aisling, riéndose entre dientes, vio a Baltus levantar a Hilda del suelo y hacerla girar, con las manos extendidas como una sacerdotisa que intenta bendecir un matrimonio. Tethys rondaba junto a Flynn y unos Constance y Ferdinand muy cansados y agotados, con el aspecto de una madre que por fin había visto a sus hijos llegar a casa poco después de la medianoche. Ra observaba a Api agarrar a Linard y apretarlo contra su pecho en un abrazo posesivo, con el rostro de un padre que, a regañadientes, concluía que un pretendiente del que había dudado era, después de todo, digno. Ilian estaba allí, riendo, aplaudiendo y dándole codazos a Maurice mientras señalaba y balbuceaba emocionado. Y Seime hacía todo lo posible por evitar que el niño, con aspecto abrumado, se desplomara ante el entusiasmo de su pequeño. Cronos sonrió con cariño en dirección a Yuri y Atra. Tagón, Freyr y Fenrir vitoreaban como aficionados a un torneo que acababan de ver a sus campeones favoritos dar la sorpresa. Y también había niños y esposas entre ellos, muchos cuyos nombres Violet aún no conocía, pero que sabía que formaban parte de la familia de ella y Sotis, todos con un aspecto orgulloso, alegre y profundamente aliviado. Geralt estaba entre ellos, con Citri a su lado. Ambos sonreían radiantes. Geralt, con una expresión más amplia y radiante de la que Violet jamás había visto. Esta guerra había terminado, y no había sido el fin de Fotland. No, esto era solo un nuevo comienzo. Sotis rió con lágrimas de alegría, sonriéndoles, y Violet logró esbozar una sonrisa agradecida y adoradora, un saludo, antes de finalmente rendirse al cansancio. Lista para despertar en el mundo de paz que ella, sus seres queridos y su familia crearían. Mamá. Mamá. Mira qué luces tan bonitas. Claude el gran rey Khalid, en realidad, pero siempre sería Claude Okae para sus amadas esposas rió y abrazó con fuerza a su hija de 5 años, que vibraba tan violentamente de emoción que corría el riesgo de caerse del lomo de Ivory. Entre las torres del reconstruido Garreg Match, los fuegos artificiales explotaban en filas y filas, coloreando el cielo vespertino con todos los colores del espectro. Clea, cariño, les vas a dar un infarto a tus padres si te subes a la silla. Le recordó, acariciando su rubio cabello una vez que logró acomodarla. Clea giró la cabeza y le hizo un puchero, con sus ojos azul dorado brillando de emoción. Pero yo quiero uno. Son tan bonitos. Ignatz te dejará encender la mecha cuando lleguemos, mi princesa dijo Claude, golpeando el costado de Ivory con los talones para iniciar el descenso. Su compañera ronroneó. Sus cicatrices de guerra, ahora suaves y cicatrizadas, se atenuaban con la sobria elegancia de la silla de montar. Le encantaba llevar a los pequeños a volar, posiblemente más de lo que nunca le había gustado ser una batalla. Tiana bromeó diciendo que era la tercera madre de la familia. Te lo prometí, ¿verdad? Sí. Dijo Clea con entusiasmo, agarrándolo de la manga. No puedo esperar más. Llevamos una eternidad esperando el festival. Quiero mis fuegos artificiales y enseñarles a tío Félix y tía Bernie cómo manejo la espada. Quiero oír cantar a tía Dorotea y a tía Marianne. Quiero bailar con la abuela. Quiero abrazos de tío Baltie y tía Hilda. Han estado fuera demasiado tiempo. Hace un mes que no los ves, señaló el arzobispo Violet con una dulce y divertida dulzura en la voz. Iba a lomos de un wyvern propio, uno que la había elegido tras casarse con los reyes de Almira y Fotland. En sus brazos estaba sentado su hermoso hijo, quien era mucho más nervioso por las alturas que su hermana gemela y, por lo tanto, prefería cabalgar con alguien menos propenso a hacer trucos. Clea negó con la cabeza. No. Hace una eternidad. Dijo dramáticamente. Los extraño a todos cuando están lejos, por todo el mundo. No es justo.
¿Cuándo podré irme de aventuras con ellos? Cuando dejes de vivir esas pequeñas aventuras que nos aterran a mí y a tus padres, respondió Violet, negando con la cabeza. Me mataste del susto cuando te vi a ti y a Trun en el tejado del palacio anoche, princesita. Ella y Dimitri aún no entendían cómo su traviesa hija había esquivado a sus cuidadores, y Rodrigue había hecho todo lo posible por cubrir los caminos menos conocidos del palacio en Firdad. Sigues castigada. Dale las gracias a tu abuela por convencerme de que perderme el festival sería demasiado duro para ti. Clea palideció ante la idea y de inmediato se adaptó a la imagen de la obediencia. Gracias, Sotis, dijo con formal gracia y solemnidad. Te dije que era mala idea, le recordó a Trun a su hermana, mientras se apartaba el flequillo de la cara con un soplido. Su cabello castaño era un alboroto de ondas y rizos, incluso después de que Tiana le hubiera hecho un pequeño retoque, con sus ojos verde dorados parpadeando entre el glorioso espectáculo de fuegos artificiales y el suelo que se acercaba lentamente. Y aún así fuiste con ella, observó el rey Dimitri con dulzura desde detrás de su esposa, sujetándola con firmeza. Normalmente viajaba a caballo, como su padre y los reyes de Faerdus, pero esa noche le apetecía un cambio de aires. Atrun se sonrojó. Clea es muy convincente, y no quería que se cayera si iba sola, dijo un poco a la defensiva. Tú eres quien me enseñó a trepar árboles. Respondió Clea, haciendo pucheros. ¿Por qué te veías tan triste y lloroso cuando te negué la primera vez? Se quejó Atrun. Se removió un poco en la silla y puso una mano sobre el vientre de su madre, que empezaba a mostrar señales de otro embarazo. Serás bueno para mí, ¿verdad? No subirás torres, ni te colarás en la bóveda de la biblioteca, ni robarás dulces extra de la tía Mercy recién sacados del horno, ¿verdad? Oye. Esa última fue idea tuya. Atrun palideció. No lo fue. Atrun, cariño, dijo Claude con una risa apenas contenida, si vas a mentir, no te sonrojes como un tomate en el proceso. Dimitri puso los ojos en blanco, con una mezcla de exasperación y diversión. ¿Qué tal si no animamos a nuestros hijos a mentir, Cae? Atrun se encogió en los brazos de Violet. No se lo digas a la tía, suplicó. Violet estuvo tentado de decir que Mercy había estado muy consciente de él y Clea merodeando todo el tiempo que habían estado en su misión sigilosa, pero parecía tan nervioso que simplemente le besó la parte superior de la cabeza y dijo, solo que esta vez, no lo haré. Su hijo suspiró con tremendo alivio. Dimitri miró por encima de su hombro y sonrió ampliamente. Se acercaban a las puertas del monasterio, y ahora que habían descendido, era evidente que habían coincidido fortuitamente con unos amigos. El carruaje mecánico flotador construido para la aún joven familia real agartiana era muy llamativo, sin importar la hora del día. ¡Qué gusto verte por aquí! Gritó. Violet parpadeó, y luego se iluminó al ver lo que él había visto. Los dos wyverns reales y la familia que los escoltaba aterrizaron con gracia a pocos metros del carruaje negro, plateado y azul, permitiendo que sus jinetes desmontaran. Los trabajadores de los establos ya salían corriendo por las puertas abiertas de par en par para llevarlos a los establos para que los mimaran. Al hacerlo, la gran puerta del carruaje se abrió suave y automáticamente para dejar entrar a 3 niños que salieron a trompicones con gritos de guerra. Oigan, esperen a su madre, pequeños peligros. Gritó el rey Yuri con un tono paternal perfecto. La diadema de diamantes negros que llevaba realzaba su elegante belleza. Su fina túnica lucía los colores de Nueva Shambhala, manteniendo el mismo estilo que había preferido como nativo de Fogland. Sé que esto es muy emocionante, pero quédense donde pueda verlos. Tío. Chilló Clea emocionada. Casi saltando de la silla de Ivory, corrió a través de la distancia tan rápido como sus piernas le permitieron. Yuri parpadeó y se giró hacia ella con una amplia sonrisa, doblando las rodillas para que Clea pudiera abrazarla. Hola, princesita. Te alegrará saber que, desde tu última visita a mis humildes dominios, has corrompido a todos mis hijos, dijo Yuri con fingida seriedad. Exigiré una indemnización por este daño a mi realeza. Clea estalló en una risita, hundiendo la cara en su cuello. Lo siento. Rió. Dices eso, pero ¿de verdad lo sientes? Se preguntó Yuri, antes de sonreír con sorna. Metiendo un brazo debajo del niño de 5 años, bromeó. Ya estás empezando a crecer para esto, ¿sabes? Antes de girarse y ofrecerle la otra mano a su esposa. No lo soy, insistió Clea, angustiada ante la idea de no poder viajar en las espaldas de sus tíos. Atra salió del carruaje. Su corona de plata brillaba a la luz del atardecer.
Su vestido negro con diseños celestiales no parecía incomodarla ni ponerla tan nerviosa como al principio, al asumir el liderazgo de su conmocionado pueblo, pero aún así, agradecida, aceptó la ayuda de Yuri para bajar. Su Majestad, saludó Dimitri con formalidad. Atra sostuvo su mirada y se llevó una mano a la cabeza. Su Majestad Imperial, saludó con una sonrisa radiante. Su Eminencia, Su Majestad Imperial. Su mirada revoloteaba entre Dimitri, Violet, Claude y los gemelos con inmenso cariño. Me alegra mucho volver a estar en tan buena compañía. Supongo que sería más divertido pasar el rato conmigo que con cualquier asesino que pueda estar intentando molestarte últimamente, dijo Claude con una sonrisa autocrítica. Yuri se burló. Por favor, no hemos lidiado con esos agitadores desde que me encargué del último lunático, dijo con la sonrisa de confianza que adornaba muchas pesadillas sobre el ruiseñor salvaje. Si queda algún pequeño fragmento de la antigua facción de Tales, hace tiempo que huyeron a las montañas después de que me ofendiera que mi esposa embarazada fuera el objetivo. Dejó a Clea en el suelo. Pero esta no es la noche para esas tonterías. Después de todo, el Festival del Milenio es una celebración de nuestra nueva era esperanzadora. Su mirada se posó en Violet y no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Me sorprende que ustedes tres tengan tiempo para dormir últimamente. ¿Vinieron también los más pequeños? Violet se sonrojó levemente y puso los ojos en blanco. No, pensé que sería demasiado duro para ellos. Lambert y Citri solo tienen 1 año, y es un viaje largo. En cuanto a esta nueva barriga, échales la culpa a estos dos. Claude levantó las manos en señal de defensa mientras Dimitri reía un poco avergonzado. Ella los miró y dijo con seriedad. Si llegamos a 7 niños, después de eso, ustedes dos tendrán que cargarlos y traerlos al mundo si quieren más. ¡Ay! Dijo Claude, con una expresión de miedo. Debidamente anotado, mi bella y justa reina, a quien vivo para servir de pies y manos y jamás presionaría hasta el punto de exigir semejante cosa. Yuri lo miró divertido, mientras que Atra solo sonrió con suficiencia. Lo mismo te digo, mi ruiseñor, le advirtió. Ya es bastante difícil ser padre de 3 hijos, dijo Yuri mientras los tres en cuestión, 2 niños y una niña, rodeaban a Clea y a Trun con entusiasmo. Les aseguro que me intimida bastante la idea de darles un batallón entero, a diferencia de algunas personas. Oh, déjalo ya, ¿quieres? Suplicó Dimitri, sonrojándose. En el fondo de la mente de Violet, Sotis reía sin parar. Solo 7. Mi querido Violet, ¿no vas a intentar superarme después de todo? No estoy tan loco como para intentarlo y lo sabes. Pensó Violet. Clea, logré subirme a las estanterías de la biblioteca negra haciendo lo que me dijiste. Dijo con orgullo Regina, la menor de los hijos de Yuri y Atra. Fue divertido. Su linda cara se desvaneció y se escondió tras su cabello violeta. Pero luego no pude bajar, y Emile tuvo que venir a rescatarme. Son ustedes unos niños muy problemáticos, comentó el caballero en cuestión con su habitual voz lenta y pensativa de barítono. Salió el último del carruaje, y Violet observó con aprobación que las ojeras habían desaparecido de los ojos de Emile. Tras una breve conversación después de la guerra, Atra llevó a Emile a Agartha con la esperanza de que la medicina avanzada que poseía su pueblo pudiera usarse para suprimir la personalidad del Caballero de la Muerte. Con ello, castigaba al asesino descontrolado que vivía dentro de Emile, asegurándose de que nunca más volviera a controlar su cuerpo, y liberaba a Emile del monstruo que lo atormentaba desde su existencia. Le llevó tiempo, pero finalmente Miles se recuperó, y Emile reportó cada vez menos episodios tras comenzar a tomar la medicina. En agradecimiento, asumió el rol de principal protector de la familia real, y de los niños de Agartha en general. Los pequeños soldados con los que había pasado tiempo nunca lo olvidaron y lo presentaron con entusiasmo al mundo como su amigo. Hablando de quién, volar todavía me da asco, gimió Marian, alejándose del wyvern de Kira con piernas temblorosas. Con 18 años, los años en la superficie le habían hecho maravillas. Era más alta, su cuerpo más sano y fortalecido por el ambiente puro del mundo de la superficie, y su piel lucía un bronceado saludable en lugar de quemaduras. Aún conservaba la palidez profunda característica de los agartianos, pero no estaba enfermo. Te acostumbrarás con más práctica, animó Claudia a su protegida real. En la práctica, era más bien una hija adoptiva para él, Violet y Dimitri.
Pero técnicamente, su papel en la familia real del Reino Unido era una muestra de aceptación hacia el pueblo de Agartha, que se había rendido y finalmente había aceptado regresar al mundo de la superficie como parte de él, dejando atrás sus rencores históricos de una vez por todas. Marian le sacó la lengua. Sí, sí, eso dices, sabes que mi abuela tiene miedo de que me caiga al suelo porque ha visto todos tus trucos. Lady Maya había sido adoptada de forma similar, y aunque su salud era más frágil de lo que Marian hubiera deseado, mudarse al palacio de Firdiat le había salvado la vida. Kira le dio una palmadita en la espalda. Y en cuanto te vea triunfar, dejará de preocuparse, señaló el rey retirado. Créeme, a todos los padres les pasa lo mismo. Empieza a tomar clases de vuelo y serás una experta enseguida. Marian dudó de la idea, pero no la rechazó de plano, lo que, viniendo de ella, era un claro indicio de que la estaba considerando. Aunque había mejorado con los años, Marian seguía teniendo una personalidad bastante taciturna y quisquillosa. Clea, sin dejar de hablar con Regina, juntó las manos. ¿Y quién podría enfrentarse a nosotras? Nosotras 5 seríamos imparables. Declaró. ¿Me quieres en un equipo deportivo? Para un deporte de vuelo, nada menos. Preguntó a Trun, con la voz un poco aguda. No, no. Ni hablar. Prefiero estar en la biblioteca, ayudando a papá, al tío Lin y a la tía Connie a transcribir y traducir libros. Pero sería tan divertido. Se quejó Dominic, mirando a Trun con una mirada suplicante. Lo dijo el tío Baltie. Además, seríamos los primeros en traer de vuelta los juegos del anillo de Wyvern. ¿Por qué no te unes al equipo? ¿Cómo es posible que no te gusten los deportes? Heredaste la fuerza de Vishnu. Añadió Kellas, desconcertado, justo después de su hermano. Serías un tramposo perfecto para nosotros. Por eso no debería hacerlo. Protestó a Trun. No sería justo para los demás. Regina se acercó arrastrando los pies y lo agarró del brazo, asegurándole que estaba de su lado. Violet sonrió con cariño ante el intercambio antes de silbar para llamar su atención. Aunque este debate sea fascinante, quizás sería mejor discutirlo adentro, sugirió con ligereza. Habrá un montón de delicias disponibles. Clea chilló, abriendo mucho los ojos. Es cierto. Y tengo que lanzar mis fuegos artificiales. Vamos, vamos, todos. Echó a correr calle abajo, lo que provocó que Atrun gritara y corriera tras ella con sus 3 secuaces a cuestas. ¡Ay, Dios mío!, dijo Dimitri, con los labios fruncidos. Será mejor que nos demos prisa tras ellos, o solo Sotis sabe dónde los encontraremos en unas horas. Yuri asintió con mucha seriedad. Vivo con miedo de que se les ocurran nuevas ideas, dijo. No te están dando largas, ¿verdad? ¿El ruiseñor salvaje, el rey del inframundo, maestro del engaño? Preguntó Tiana juguetonamente. El ojo de Yuri se crispó. ¿Sabes lo que aprendí en el mismo instante en que Dominic aprendió a gatear? Nunca subestimes a los niños. Tiana sonrió y le dio una palmadita compasiva en la espalda, de padre a padre. Tras entregar los wyverns a los talentosos cuidadores, los adultos emprendieron una rápida caminata por el sendero que conducía al monasterio. Los lugareños los reconocieron de inmediato, a pesar de que muchos ya estaban borrachos y sumidos en la fiesta. Vítores, reverencias y brindis resonaron en los bares y el restaurante al que Dimitri recordaba haber llevado a Violet, lo cual parecía lejano. Una cálida nostalgia se expandió en los antiguos alumnos, dejando atrás brevemente el peso y las exigencias de sus títulos para recordar los días que habían compartido. También había nuevas tiendas, construidas durante la reconstrucción de la guerra, y Claude soltó una carcajada al ver un nuevo restaurante que ostentaba con orgullo el nombre de El Golem Volador. «Ay, me daría pena perderme la reacción de Ignatz al ver eso», dijo con cariño. «Estúpidas tormentas, que nos frenan». Desafortunadamente, creo que es probable que la mayoría de la gente llegara antes que nosotros, admitió Atra, pasándose una mano por el pelo. Pensar que solo un equipaje problemático me habría retrasado tanto. Estas cosas pasan, le dijo Nader. El festival sigue después de la medianoche, así que no te preocupes por haberte perdido todo lo bueno. Además, ¿qué tiene de malo llegar tarde de vez en cuando? Como rey, aprovecharé cualquier oportunidad para dormir esta tarde, aceptó Claude de inmediato. Dimitri le dio un bofetón en la cabeza sin siquiera mirarlo. Y asegúrate de que estos dos también lo hagan. Otro bofetón. Anda, lo aprecias. Sí, lo sabemos. No se supone que lo digas en voz alta, dijo Violet con ligereza.
Llegaron al pie de las escaleras justo en el momento en que Clea, Atrun y los demás niños se encontraron con el guardián, cuyo nombre siempre se le escapaba a Violet, lo cual la hacía sentir mal, pues era un placer tenerlo como compañía. Saludos, princesa. Nada que decir. Dijo el hombre amable y bondadoso con el saludo correspondiente. El festival ha sido muy emocionante, y eso fue antes de que llegaras. Todos estarán encantados de verte a ti y a sus majestades imperiales. Clea sonrió y le agarró la mano acorazada. ¿Has estado atrapado afuera todo este tiempo? Preguntó. No es divertido. Deberías venir a jugar con nosotros. Jamás podría. Respondió el portero con sinceridad. Es mi trabajo asegurarme de que todos nuestros huéspedes estén seguros y no caigan al lago mientras tocan el timbre, es decir, por accidente. Es un honor poder desempeñar esta tarea al máximo. Clea hizo un puchero, una mirada muy peligrosa, sin duda. No hay nadie en quien confiaría más para hacerlo, dijo Violet con cariño, subiendo las escaleras para unirse a ellos. Pero en serio, viejo amigo, el monasterio no arderá si te alejas de tu puesto durante 1 o 2 horas. Arzobispo. Dijo con entusiasmo. ¿Está seguro? No quisiera cometer un desliz con la seguridad. Violet sonrió. Nadie se merece un descanso y buenos momentos más que tú, dijo. Estoy segura. Con un ligero toque de picardía en la voz, añadió con indiferencia. Además, mi hermano Index lamentará mucho no haberte visto. No le gusta acaparar tu atención mientras estás de servicio. El portero se sonrojó profundamente. Oh. Quiero decir, me encantaría, yo. Manipuló torpemente su lanza y casi la deja caer antes de recuperar la compostura. Sotis rió con voz melodiosa en la mente de Violet. Voy a informar a los hombres del cuartel. Gracias, Lady Eisner. Y dicho esto, se marchó a toda prisa. Violet lo vio irse y chasqueó los dedos. Mark, dijo con una risa exasperada. ¿Por qué siempre olvido que se llama Mark? 5 años y mi primer instinto sigue siendo llamarlo guardián! Exclamación de cierre. Los instintos estudiantiles nunca desaparecen del todo, comentó Dimitri con conocimiento de causa. ¿Cuántos de nosotros todavía te llamamos profesor por reflejo? Buen trabajo, mamá, dijo Atrun con admiración, sin darse cuenta de las connotaciones del nombre de Indech, lo que convenció a Mark de tomarse la noche libre. Clea sonrió y se marchó de inmediato, para su disgusto. Oye. Clea, espera. A Dimitri se le encoge el corazón al verlos atravesar la entrada hacia el corazón del monasterio. ¿De dónde saca tanta energía? Es el Osotis, coincidió Violet, señalando a Claude con el pulgar. Yuri y Atra se rieron al ver a su marido fingiendo estar herido. Siguieron a sus hijos por el pasillo, cruzaron el campo que separaba la academia de oficiales de las áreas espirituales del monasterio y entraron al salón de baile. De alguna manera, estaba aún más bellamente decorado y lleno de alegría que aquel importante baile de hacía 5 años, y estaba lleno de gente bailando, bebiendo, comiendo y revelando la alegría de estar vivos en este nuevo y esperanzador mundo. Y, por supuesto, algunos de los asistentes los vieron incluso antes de que Tiana anunciara su entrada. Tío. Chilló Clea, bailando entre 4 niños asustados y lanzándose a las piernas de Félix Fraldarius. El caballero de cabello azul gritó de sorpresa y casi se cae, mirando con los ojos abiertos e indignados a la niña dorada que acababa de pegarse a él. Tío, hola. Empecé a practicar con esa espada de juguete que me hiciste. He mejorado tanto que ya puedo hacer gatas. Te lo puedo enseñar. Estarás muy orgulloso. Félix puso una breve mirada de indignación felina al verse tan asustado por su sobrina, antes de guardarlo rápidamente y acariciarle la cabeza con cuidado. ¿Sí? Tendrás que demostrarme antes de que dé nada por sentado, dijo. Clea parecía a punto de estallar de emoción. ¿Promete ser más indulgente con el niño pequeño, Félix? Violet le dio un codazo, sonriéndole ampliamente cuando puso los ojos en blanco. No tenía ninguna gracia. Claro que no. Profesora. Violet abrió los brazos y la princesa Bernadetta von Riegan los llenó enseguida. Su alumna, antes la más nerviosa, le sonreía con alegría, con los ojos brillando con una alegría sin complejos. Su vestido púrpura lucía con orgullo la iconografía almirana y, aunque no llevaba la diadema, la luz que emanaba de su alegría bastaba para hacer pensar en ella como en la realeza. Jeje. Lo siento, no debería seguir llamándote así, pero no puedo quitarme la costumbre. No te preocupes, Bern, dijo Violet. Parece que te ha ido bien. Estoy genial. Respondió Bernadetta, dando saltitos al soltarse.
O sea, es un montón de trabajo perseguir a mis 4 bebés por toda la casa y hacer cosas de princesa, pero he encontrado tiempo para escribir, y he terminado otro libro ilustrado. Miró a su alrededor con desesperación un momento antes de abalanzarse sobre su bolso, que había dejado junto a su silla. ¿Dónde está? ¿Ahí? Los ojos de Claude se iluminaron. ¿En serio? Ay, llevo siglos esperando esto. Bernadetta regresó corriendo con un gran libro de tapas rojas, y él la abrazó fuerte. Ese último final en suspenso fue cruel, Bernie. Por fin, ya no tengo que vivir en suspense. ¿Me lo das, por favor? Bernadetta le entregó con alegría el voluminoso tomo, y Violet se maravilló de su confianza, comparada con la vez que Sylvain descubrió su escritura años atrás. Le alegró el corazón. Cuatrillizos, sin embargo, esa fue tu bendición, ¿no? Estuve con ella todo el tiempo, dijo Sotis sin pestañear. Esta vez, una pequeña figura se le pegó a la pierna. Violet bajó la vista y vio a Delphine mirándola tímidamente. Tenía el pelo morado de Bernadetta y los penetrantes ojos azules de Félix, y normalmente la niña de 4 años era bastante ambiciosa, pero no se desenvolvía bien entre multitudes. Probablemente solo se atrevía a verlo para ver a su familia. Hola, cariño, dijo Violet, arrodillándose para mirarla a los ojos. Tía, ¿puedo tener un wyvern? Preguntó Delphine. Tienes que crecer más antes de poder empezar a practicar el vuelo, Delphine le recordó Violet. Yo no intentaré aprender a volar, solo quiero un wyvern. Exclamó Delphine. Lyra tiene sus gatitos, Mayaya ha sido elegida por un Pegaso, y Marius es tan bueno con los caballos, quiero volar y no me gusta ser la única sin compañía. Sus ojos brillaron un poco, y Violet oyó fácilmente a Félix emitir un grito de pánico en respuesta. Le dio unas palmaditas a Delphine en la cabeza para tranquilizarla. Bueno, si es así, ¿qué tal si la próxima temporada de crías te llevo a las guaridas y vemos qué pasa? Ofreció. Es una promesa. Delphine se animó de inmediato, con la esperanza llenando su expresión. El vínculo de un jinete es muy importante. Lo entenderás cuando se forme uno. Se abrazó la pierna con más fuerza en agradecimiento. Mientras tanto, Atrun se acercó tímidamente a Bernadetta y le dijo. Tía, terminé el último libro que me enviaste. Me gustó mucho. Bernadetta jadeó de alivio, mostrando un poco de su timidez. ¿Crees que debería leer otro? Oh, hay tantos para elegir, dijo Bernadetta pensativa. Oye, Glenn, ¿no trajiste un libro ilustrado? Claro que sí. Dijo su cuñado alegremente, saliendo de la pista de baile con una Ingrid con aspecto satisfecho a su lado. Con un guiño y una sonrisa de adoración, Glenn Fraldarius metió la mano en su capa azul y sacó el cuento ilustrado de la princesa León y el ciervo. Violet no se rió al ver las versiones de cuento de hadas de Félix y Bernadetta en la portada, y eso fue solo porque estaba de espaldas a Félix y no podía verle la cara. Mi pequeño príncipe, quédate con esto. Es muy popular entre chicas como tu hermana, y creo que a ti también te encantará. La expresión de Atrun se iluminó y agarró con entusiasmo el nuevo tomo como si le hubieran ofrecido un tesoro preciado. Gracias. Lo miró y parpadeó. Vaya. Tío Félix, el héroe se parece mucho a ti. El ojo de Félix tembló varias veces. Violentamente. Dimitri, Claude e Ingrid reprimieron una risa violenta mientras Atrun miraba a su tío con inocencia. Sí, supongo que sí, gimió el espadachín, mientras su esposa se sonrojaba ligeramente. Miró a su hermano mayor con una expresión que decía te mataré algún día, a lo que Glenn le dedicó la sonrisa más fingida de su vida. Imagínate, que, para evitarle esa incómoda situación, Dimitri fue a abrazar a Glenn. Me alegra verlos a todos aquí, dijo. ¿Disfrutan de las ofrendas? No esperaba llegar tan tarde. ¿En serio? ¡Qué pasada! Dijo Glenn. Todavía no me he quedado sin gente con la que quiero hablar hasta cansarme, y la noche aún me espera. Se giró y le dio un abrazo a Atra. Como este. ¿Te ves bien, Atra? Tú también, dijo Atra, abrazándolo con fuerza. ¿Cómo están? ¿Cómo está el bebé? Durmiendo profundamente, bajo la atenta mirada de su abuelo respondió Ingrid con ligereza, haciendo una reverencia a Dimitri antes de unirse a Glenn, Atra y Yuri. La reconstrucción está terminada y lista, y la nueva mina de plata que encontraron mis trabajadores agartianos está lista para recibir a los trabajadores. Pensé que mi padre se iba a desmayar cuando supo que era real. Me alegra que ya no tengas problemas de dinero, dijo Violet. ¿No has tenido problemas serios con ellos merodeando? Ingrid negó con la cabeza.
Ha habido enfrentamientos, pero no ha ido más allá de alguna pelea ocasional en el bar, y hemos podido lidiar con ello siempre que ocurre. Sigue siendo incómodo tener a gartianos vagando por nuestras tierras, aunque nunca estuvieron en el ejército de Tales. La integración siempre iba a ser un camino muy accidentado, dijo Glenn encogiéndose ligeramente de hombros. Estamos haciendo nuestra parte, y Atra nos encontró a unos tipos muy insensibles e inteligentes que han estado aguantando la mayoría de las sospechas y las críticas sin quejarse. Oigan. ¿A dónde creen que van ustedes cuatro? Ladró Félix en el fondo. Violet miró por encima del hombro y se rió al ver a los tres hermanos de Clea y Delphine paralizados como ratones asustados intentando colarse bajo las mesas de los puestos. Amenazas, todos ustedes. Khalid, tu hija es una amenaza. Fuiste tú quien me recomendó que la mantuviera ocupada. Bromeó Claude. Sí, ocupado con cosas que no son una amenaza, como artes o entrenamiento. No haciendo trampas en cuanto nadie presta atención. Se quejó Félix. Estaba recordando los tiempos en que había sido el único cuidador de la princesa y sus diversas bandas de secuaces. ¿Saben qué? Vengan conmigo, pequeñas amenazas. Nos van a enseñar a mí y a Vern esa esgrima de la que están tan orgullosos. Clea abandonó la mesa inmediatamente. Sí. Violet sonrió y articuló un gracias a Félix, quien suspiró, pero perdió su mirada feroz en el instante en que sus hijos lo rodearon con ojos emocionados. Aliviado de que no fuera a desaparecer ante sus narices, Dimitri entabló una conversación con Glenn, Ingrid y los demás, y Violet empezó a alejarse sola, de la mano de Atrun, con Marian siguiéndolos de cerca. Tenía mucha gente que ver. Preparé más cuando supe que vendrías, dijo Mercedes con cariño, dándole a Emile un tazón grande de su helado favorito. Estaba de pie detrás de las mesas, en su papel de catering real, asegurándose de que todos disfrutaran de cualquier capricho que desearan, y Dedue, como era de esperar, se quedó a su lado. Aquí tienes. Gracias, Mercedes, dijo Emile, buscando de inmediato un rincón tranquilo donde pudiera disfrutar de su premio en paz. Marian trotó a su lado y señaló una de las ventanas abiertas, con una mano en su brazo. Era una de las pocas personas a las que se les permitía tocarlo por sorpresa. Emile sonrió y se escabulló con un leve murmullo de agradecimiento. ¿Puedo tomar un poco de tu helado también, Mercie? Preguntó Atrun, poniéndose de puntillas para poder ver por encima de la mesa. Su nuevo libro sostenía cuidadosamente bajo el brazo. Claro, Atrun. Qué alegría verte. Dijo Mercedes, volviendo a meter la mano en la olla. Has crecido. Espero que estés comiendo tus verduras. Sí, sí. Dijo Atrun, ansioso por obtener su aprobación. No sé qué problema tiene Clea con el brócoli. Es tan malhumorada. La comida no le sabe igual a todo el mundo, le dijo Dedue. Quizás simplemente no le apetece. Hizo una reverencia a Violet. Me preocupé un poco cuando su llegada se retrasó tanto, profesor. ¿Está todo bien? Ella asintió. No te preocupes, Dedue. Solo fue un mal tiempo. Mercedes terminó de repartir la parte de Atrun y se la ofreció. Toma, Atrun, te sostendré el libro. No quiero mancharlo con helado. Le quitó el libro con cuidado, permitiendo que Atrun tomara el cuenco y se esfumara bajo la mesa para comérselo en paz. Me llegó tu recetario especial, Mercie, dijo Violet. En las cocinas, prepararon una de las mejores comidas que he probado en mucho tiempo. Las dos son increíbles, espero que lo sepan. Mercedes sonrió radiante, llevándose la mano al corazón. Fue un trabajo hecho con amor, respondió con alegría, los dos pusimos mucho empeño. No pienso venderlo, pero quería que tuvieras algo nuestro, independientemente de nuestra relación. Violet miró a ambos lados de la mesa. Rayos. No me resulta fácil rodear esta mesa y abrazarlos, tontos, se quejó, frotándose los ojos. Malditas hormonas, que la hacían llorar con facilidad. Ya debería estar acostumbrada. Lo llevaré conmigo en todo momento. No hace falta. Tu sonrisa lo dice todo, dijo Dedue, con una leve sonrisa en los labios. Se oye un murmullo de gente murmurando y esquivando a sus espaldas. Violet había desarrollado un oído muy agudo desde que dio a luz, así que ya estaba empezando a darse la vuelta al oír una voz familiar que se alzaba entre el parloteo general. Me queda un poco de pastel, solo quiero un poco más, Violet. Violet volvió a abrir los brazos e hizo una mueca juguetona al ser abordada por una encantada visitea. Lo primero que notó, aunque hacía tiempo que Miles no la operaba, fue su cabello, ahora dorado.
Tras la extracción exitosa de las crestas, el cuerpo de Listea sanó y las canas de su cabello desaparecieron, recuperando su color natural. Claude bromeó diciendo que eso la hacía parecer emparentada con Constance, ya que Listea no era menos impulsiva que antes. Ahora compartían ambas cosas. Pisándole los talones está Kirill, que ha crecido muchísimo desde la última vez que Violet lo vio, con un portabebés a la espalda cargando a su hijo dormido. Te he echado de menos, admitió Lisitea, aferrándose a Violet como un koala. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Sabes? Hay una plaza de maga de la corte que lleva tiempo vacante, dijo Violet con tono significativo, abrazando a Lisitea con la misma intensidad. Es mucho más fuerte. Su maga, vivaz y enérgica, iba a vivir una vida larga y feliz, y recordarlo siempre la llenaba de alegría. Los ojos de Lisitea se abrieron de par en par. Estás bromeando. No bromees conmigo sobre algo así, dijo. Sin chistes. Cero chistes. ¿Ves a Claude o a Yuri aquí? Preguntó Violet. No. Y eso es un problema. Dijo Lisitea, mirando a un lado y a otro. Yo también necesito verlos. ¿Dónde se esconden? ¿Dónde? Estoy aquí abajo, dijo Atrun, avergonzado, asomándose por debajo de la cortina. Violet no entendía cómo había podido comerse el helado tan rápido sin congelarse el cerebro. Normalmente, su pequeño prefería saborearlo mientras su hermana comía rápido. Lambert y Citri aún no habían desarrollado ningún hábito en ese sentido, y quién sabía cómo sería el pequeño que llevaba en el vientre. Está emocionada por descubrirlo. Lisitea sonrió radiante. Atrun. Mi principito. Lo agarró de la mano y lo sacó, arrodillándose para abrazarlo como a un peluche. Oh, qué grande te has puesto. Has doblado tu tamaño desde la última vez que te vi. Soltó una risita. Eres tan mono. Uf. Gracias, tía, chilló Atrun, escondiéndose en su hombro. Yo también te extrañé. ¿Dónde está Clea, profesor? Preguntó Kirill. No me diga que se esfumó de usted. Las travesuras de Clea habían sido el tema recurrente de las cartas entre todos los antiguos compañeros de clase. Jaja. Exclamó Violet, provocando la risa de Mercedes y de Due. Félix y Bernie la están lidiando ahora mismo. Atrun quería helado. Dado lo que pasó la primera vez que logró desaparecer, Félix la estará vigilando con lupa. Me alegra oír eso, dijo Kirill con conocimiento de causa. Los nuestros son menos propensos a explorar, pero aún hay momentos en que me dan un infarto de repente. Liz y yo prácticamente nos acostumbramos a usarlos siempre que podemos. Inclinó la cabeza para señalar el arnés. Biel caminó alrededor y tocó suavemente al niño en la cabeza. Me sorprende que estén durmiendo en medio de esto. Yo también, créeme, respondió Kirill, mirándolos con cariño. Lisitea se levantó, todavía con Atrun en brazos, y escudriñó el suelo en busca de alguna señal de Claude. En cuanto lo vio, salió disparada. Uf. Oye, espera, Liz. Corrió tras ella, provocando que Violet se riera y se fuera con él. Y no podía creer que tuvieran una foto mía tan majestuosa sobre la repisa, dijo Ignatz, negando con la cabeza. Violet lo miró con una expresión de orgullo increíble, lo que lo hizo sonrojar. Hay cosas que nunca cambian. Iban a ponerle mi nombre al bar, y cuando intenté convencerlos de que no lo hicieran, se decidieron por el golem volador. No supe qué decir. Estuviste increíble ese día, le recordó Violet, tomando un sorbo de su bebida. Habría dicho que les dejara seguir adelante con el primer nombre, pero hay algo en la segunda opción que es simplemente encantador, ¿verdad? En efecto. Asintió Flynn alegremente, abrazando a Ignatz por el cuello y besándolo en la mejilla. Tengo un hombre fantástico, y se revuelve cada vez que lo elogio. Eres tan tonto, Ignatz. Ignatz sonrió aturdido. Solo quiero ser digno de ti. Ya lo eres, le recordó Flynn. Eres el mejor pintor de Fogland, y todos quieren encargarte obras. Es increíble trabajar con las pinturas que encontramos en las bóvedas de Agartha, admitió Ignatz, con los dedos bailando al recordar su oficio. Se conservan muy bien, son fáciles de empacar y transportar, y son tan vibrantes. Me encanta trabajar con ellas. Sin embargo, la verdad es que todavía me estoy recuperando de que Saint McQuill me encargara pintar los murales históricos del Gran Museo de Fogland. Ese proyecto es una labor histórica que se remonta a la llegada de Sotis, y le estoy aportando piezas tan importantes y... He visto algunos de los que has hecho hasta ahora, dijo Violet. Lo visité hace unos meses para ver cómo iba el progreso y me quedé impresionado.
Parecían fotos sacadas directamente de los recuerdos de Sotis. Ignatz juntó las manos. Nunca habría llegado hasta aquí sin usted, profesor, dijo con seriedad. Siempre dudé de mí mismo, y mis padres me hicieron creer que me moriría de hambre si intentaba dedicarme al arte como forma de vida. Pero usted siempre creyó en mí, sin importar lo que le dijera, y ahora me he convertido en una persona de la que estoy orgulloso. Un artista ante todo, un caballero después, y un buen esposo. Tus padres tenían prioridades raras, dijo Violet, haciendo una mueca. No puedo creer que no tuvieran plena fe en ti. ¿Cómo va el museo, profesor? Preguntó Rafael con entusiasmo, volviendo con un plato nuevo de comida y lleno de curiosidad. Había llegado con su hermana, y Maya estaba bailando en la pista, pasándolo bomba. ¿Ya han enterrado todas las reliquias o habrá una ceremonia? Violet tarareó. Planeo tener una, dijo, y dado lo que han representado las reliquias, se requiere algún acto de espiritualidad para liberarlas a menos que, o hasta que, deban ser extraídas de nuevo. Ojalá nunca llegue al punto de necesitar su poder, pero quién sabe. Sin embargo, deberían poder descansar, y espero dárselo, incluso si se exhiben como advertencia de las consecuencias de la codicia y la búsqueda de poder. Flynn suspiró. Creo que Tethys lo habría aprobado, dijo. Diría que, de esta manera, aún podría proteger a la gente, apartándola del camino oscuro. ¿Qué dicen sobre esto quienes dependían de las reliquias? Se preguntó Rafael. No suelo escuchar ese tipo de noticias, así que espero que no tengas grandes problemas. Las armas sagradas que McQuill forjó se están redistribuyendo, mientras él e Index trabajan en nuevas posibilidades defensivas para las fronteras. Creo que McQuill está encantado de tener un proyecto tan desafiante, comentó Violet. No es una solución inmediata perfecta, pero encontraremos soluciones a esos problemas lo antes posible. Me alegra oír eso. Sylvain solía hablar mucho de la importancia de la lanza de la ruina para proteger el norte, así que me alegra que pueda descansar tranquilo, dijo Rafael pensativo. Profesora. Violet se giró y sonrió al ver a Annette corriendo hacia ella con los ojos brillantes. ¡Qué alegría verte! Se levantó y la abrazó. Iba a escribirlo en una carta, pero no me pareció suficiente. Tengo mi certificado de maestra. En realidad. Annette sonrió radiante. Así es. Esta chica empezará a dar clases en la Academia de Oficiales dentro de 2 años. Ahora yo también seré profesora. Violet sonrió radiante. Vas a ser la favorita de todos los estudiantes, lo sé, dijo. Si me haces el favor, me encantaría compartir algunas estrategias que aprendí durante mi tiempo como profesora. La noche aún es joven. Probablemente pueda darle algunos buenos consejos a Annette antes de que vaya de buscar a más de sus estudiantes.